Suscríbete a La Panterita. Atendé esta oferta de hoy. TV Win Smart de 43 pulgadas. Precio normal, 18 cuotas de 456.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 179.000. Contactanos o visita cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. También puedes comprar ingresando a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y todavía estás a tiempo de irte a la universidad, porque en la Universidad Americana podés estudiar la carrera que te apasiona y ser parte de grandes proyectos en Paraguay y en cualquier parte del mundo. Sentite orgulloso desde el inicio en la universidad con más innovación, tecnología, trayectoria internacional y liderazgo. Inscribite hoy, puedes llamar al asterisco 8263 o ingresar a americana.edu.py. En agosto, sé americana. Menos mal ni un canal está mostrando la hora porque Arturo entró solamente para mirar la hora. Nos vamos, Gaby. Una buena para los amantes de la música. Billy Idol en septiembre llega a Paraguay. Amo de amar. Muy bien, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Ya viene el comandante Arturo Máximo Rubín, TV por medio. Qué carita, ¿eh? Ya llega Arturo. Seguí en Monumental escuchando El que avisa no traiciona. Ya llega Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín y el equipo deportivo más escuchado del país. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ellope Supé Quitadol. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell Helix, pedí Shell Helix. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar, tu mejor opción. Sé americana. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Samsung. Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad Monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM1080. Para estar más y mejor informado, Monumental, 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Denis Caniza? Buen día para todos. ¿Qué tal, Víctor Villalba? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Cómo está, Arturo? Buen día, Denis. Buen día a todo el equipo de Monumental. Bien en tu quinta? Pasé bien, me fui a recargar un poco de energía después del partido el jueves, que quedamos agotados ese día. Entonces el viernes me fui, me desconecté y creo que era el momento. No, me desconecté, estaba trabajando desde ahí con cosas operativas. Lo que no hablé en la prensa y habló mis jugadores, que ellos son los artistas, ellos tenían que hablar ese día. ¿Y en igual con quién? ¿Con la familia o igual lo manté enchufado? Con la familia, ¿no? Y hablando, teléfono aquí, allá. El viernes sobre todo fue muchos temas de Olimpia, muchos temas operativos. El Olimpia es un monstruo que no para nunca. El sábado también, y bueno, siempre hay problemas, siempre hay gestión que hay que ir resolviendo. Un montón de cositas del partido, cómo se resultó el partido, bueno, una serie de cosas. Pero contento, Arturo, contento. ¿Qué te parece si no estás muy contento después del rendimiento que tuvimos acá contra Atlético Goianiense, un equipo muy duro, pero yo creo que todo, y lo de ayer, ¿verdad? Fíjate, ayer un equipo prácticamente alternativo, pero se mantiene el rendimiento, se mantiene la línea futbolística, se mantiene lo que se está haciendo, y eso no es casualidad, Arturo, ¿eh? Eso es resultado de un trabajo. Ahí se ve, acá hay trabajo, hay gestión. Ese rendimiento no es casualidad.
Eso demuestran el gran amor al club que tienen, a la camiseta, a la institución. Demuestra el amor que tiene nuestro equipo. Entre quien entre, se mantiene en la línea futbolística. O sea, yo veo dos cosas: un trabajo muy arduo, un trabajo que se viene haciendo serio desde las inferiores, en el equipo de primera, se mantiene una línea futbolística. Y bueno, lo del partido goianiense, ni qué decir, ¿verdad? Estuvimos contentos con el rendimiento más que nada. Hablamos mucho con los jugadores, mucho hablamos antes del partido. Muchas cosas fuimos hablando y por suerte todo ese espíritu, toda esa actitud, todo eso se reflejó en el partido. Eso a mí me pone muy contento. Quizás no el resultado, porque yo digo, acá estamos, como yo dije, estamos 0-0, ¿eh? No hay que relajarse nada, ni un centímetro. 0-0 y con el cuchillo entre los dientes, como digo. Estábamos ahí a pelear un partido duro ante un equipo muy duro, como me dijeron mi cuerpo técnico también. Aparte de lo que vimos, este es un equipo que no le dejamos jugar, le metimos presión, le cerramos en todas las líneas, pero este es un equipo que de local es complicadísimo, gana siempre. Va a ser una batalla importante, Arturo. Todos nuestros jugadores están enfocados, se conformó lo que queríamos, el grupo de trabajo, el equipo. Hemos pasado por muchos contratiempos, como hablamos antes del partido. Muchos contratiempos. Esos contratiempos te debilitan o te fortalecen. Yo creo que a nosotros nos fueron fortaleciendo, Arturo. Hay algo... Pasamos muchas cosas. Sí. Por ejemplo, ¿cuáles? Y el día del partido, no contar con Richard, no contar con Paiva. Y a pesar de eso, los que entraron cumplieron con creces. Y ese es el problema que te genera a veces. Los que entran juegan igual que el que está y después decir qué hacemos. O sea, todo eso es muy importante. Pero como yo le dije a ellos, se fortalece el grupo, se fortalece la familia. Y ese armar grupo, fortalecer, cuando eso está fuerte, los éxitos ya vienen como consecuencia. Le dije, ustedes están renaciendo al Olimpia. Ustedes son los artífices de renacer a este Olimpia. Nosotros vamos a luchar para cuidarles siempre a ustedes. Pero vamos a mantener este grupo por mucho tiempo, si Dios quiere. Y entre todos le vamos a sacar al Olimpia de la ceniza. No solamente lo deportivo, sino que lo económico también. Vamos a solucionar hasta los temas FIFA, vamos solucionando. Y que hay que seguir por este camino. Batalla a batalla, partido a partido. Nadie daba nada por esto Olimpia. Y ustedes están haciendo historia, ustedes están haciendo historia. Nosotros le vamos a cuidar a ustedes y ustedes hagan lo que tengan que hacer en la cancha y mantengamos este grupo, esta armonía, este pelear entre todos juntos por un objetivo. Ese hambre que tiene el Olimpia. Y hoy se está conformando, se logró conformar un gran grupo de trabajo, Arturo. Esa es la mayor satisfacción que yo siento. No el 2-0, ese 2-0 yo quería que sea más, pero bueno, ahora estamos 0-0. Al partido de vuelta volvemos con 0-0 y con el cuchillo entre los dientes. Ahora, a relajarnos ni un centímetro y ningún margen de error. Miguel, ¿en qué medida? Eso es la parte positiva en la como presidente del Olimpia estás elogiando lo hecho, depositando la confianza y te anticipaste en decir tema FIFA. Pero hay que hacer una retrospectiva a los hechos y vos como presidente del Olimpia tenés que decirnos. Hubo un enfrentamiento entre las hinchadas. ¿Cómo pensás solucionar? Y te voy a decir un tema, Arturo. La verdad que es un tema muy delicado. Diría barra, no hinchada. No le voy a meter las barras. Y la verdad que es un tema muy delicado, muy sensible, muy desagradable, te diría. Nosotros jugando un partido, haciendo un show y nuestra gente ahí peleándose entre ellos. La verdad que es un tema que... Hoy tengo una reunión a la 1 en mi casa con parte de mi comisión directiva para analizar ese punto. Ellos tienen todo el informe, el reporte. Y esto tiene que ser una fiesta, un show, pero me dijeron que este tipo de cosas cuando ocurra a veces dura años. Y eso no queremos. Queremos que esto haya un corte, que se vaya solucionando. Acá hay un tema, y todo esto es un tema no solamente en Olimpia, en todos los equipos del mundo. River estuvo con su hinchada, todos tienen con su hinchada. Entonces acá hay que buscar un equilibrio, mucha comunicación, mucha firmeza. No es un tema fácil porque no es fácil controlar todo esto, Arturo. Hay barras que estaban, barras que vienen, toda una historia.
Mientras más gente vaya al estadio de los olimpistas, a mí me gusta, ¿verdad? Pero hay que ser respetuoso. Yo tengo la barra y le digo, señores, yo tengo un equipo de niños que hablan con ellos, que tenemos que organizarnos, tenemos que sacar al mejor Olimpia posible. A todos lo hacemos, la institución lo hacemos todos. Tenemos que mejorar eso, tenemos que ver un esquema donde podamos de una comunicación más fluida. Y es un tema delicado, Arturo. No es fácil de controlar, pero haremos nuestro mayor esfuerzo para que esto se vaya ordenando. Lo está diciendo vos, es difícil. Muy difícil, no es fácil, Arturo. Un tema Un tema delicado. muy sensible, incluso con amenaza, con todas. ¿Y en la reunión quiénes van a estar, Miguel, en la reunión? ¿Cómo se hace? No, mi directiva, parte de mi directiva. ¿Con quién? Va a estar conmigo Hoy. Conmigo, hoy ya tenemos. Bueno, y el tema de la barra, ¿cuál va a ser? Ellos estuvieron hablando este fin de semana con algunos y me van a traer alguna alternativa e idea de qué podemos hacer. Es un tema muy delicado, Arturo, porque no es fácil, pero tenemos que poner un empeño y tenemos que trabajar seriamente y articular entre todos, porque es un tema de disciplina, de seguridad, de que sea una fiesta. Yo les pedí bien que esto sea una fiesta, no nos compliquen la fiesta. Y bueno, se complicó igual. Se complicó Entonces, igual. yo me quedé molesto. Se complicó igual mientras se estaba ganando adentro, el problema fuera futbolístico, y es un tema que no es menor, que se le agrega ahora a todo el drama que están teniendo. Uno más. Uno más, Arturo, uno más. Pero para esto estamos, para gestionar, para liderar este tipo de cosas, no hay otra. Y procurar humanamente hacer todo lo que se pueda para que ese tipo de cosas que bajen los decibeles y tratar de encontrar un mecanismo inteligente donde sea, de alguna manera salgamos todos ganando. Sé que no es fácil, pero tenemos que intentarlo. Cuando se estaba jugando el partido te hacían saber, vos decías, apareció una hinchada, perdón por insistir en el tema, pero para poner en contexto lo que uno pretende y quiere, e informar y comentar correctamente. ¿A vos te llegaban a decir lo que estaba pasando? ¿Escuchaste disparos mientras se estaba jugando? Sí, Arturo, salió, y la hinchada salió. También salió parte de la hinchada en pleno partido donde necesitamos que estén. Y le llamé a mi gente de seguridad, al gerente de seguridad, le digo, ¿qué está pasando? Vayan, hablen con esto, que se termine esto. Que esto se solucione, vean de solucionar. Acá tenemos que ser organizados y tenemos que poner tú por delante de todos. Acá hay que cuidar la club. No por intereses personales nosotros vamos a descuidar la club. Acá el club está jugando, los jugadores están haciendo un esfuerzo tremendo por ganar. Y nuestra hinchada nos está apoyando. No puede ser. Y bueno, y ahora hoy a tener el retorno de todo esto, Arturo. Es un tema muy delicado, muy sensible. Porque hay cosas, te digo, Arturo, lo financiero, ese tipo de cosas yo puedo controlar. Porque depende de nosotros, pero el tema donde tener 2.000 personas, que no es fácil controlar, no es fácil. Y cada uno quiere su espacio, sus intereses, hay un montón de cosas ahí que quieren tener un espacio en la gradería, otro en la otra gradería, y bueno, es un tema muy delicado, pero que tenemos que poner la inteligencia, la hora hombre y trabajar sobre eso, tratar de buscar una buena salida. A vos te habían comentado de los enfrentamientos y de las barras. Vos tenías conocimiento de lo que no sabía que iba a llegar a esto. Así mismo, Arturo, vi videos. Esto es un tema que vi videos en Pedro Juan Caballero, vi videos de 4 años atrás, vi videos de lo que pasaron. O sea, vi un montón de cosas. Es un tema muy delicado. Muy delicado. Y tenemos que ir ordenando nosotros que el tema de seguridad cada vez sea más fuerte también. Entonces, no hay otra cosa. En un momento dado dijiste, usando una expresión tan común, es lo que me faltaba, así entre comillas, para llenar el vaso. Y dije, Arturo, hasta esto tenemos que estar preocupándonos. Hasta de esto tenemos que estar preocupándonos. Hasta de esto tenemos que estar viendo cómo solucionar. Pero lo vamos a hacer. Vamos a encontrar un mecanismo. Y a veces no hay mal que por bien no venga. Yo soy siempre optimista, trato de buscar lo positivo, que haya ocurrido, y sobre eso tenemos que trabajar y construir y procurar encontrar un mecanismo y un modelo que funcione.
porque este es un tema también que afecta a la institución. Y no puedo decir, no dejo nomás de lado, no. Tengo que meterme, tenemos que ver un mecanismo y tenemos que ir ordenando. Bueno, pero ¿vas a delegar el hablar con ellos? Yo tengo mi equipo de seguridad que son los que hablan. Tengo mi gerente de seguridad, tengo el gerente del club. Todos ellos son los que tienen que ir conversando con ellos. En un momento dado de ser necesario, voy a hacerlo yo, ¿verdad? De ser necesario. Pero para eso tengo un equipo, una estructura que está y que está en permanente contacto y que le ayudan con esto. Le preguntamos cómo están los tambores, están bien los tambores. Tenemos que actualizar, le podemos ayudar en algo. ¿Cómo? Ese tipo de cosas, estamos ahí. Los tambores, tenés que darle tambores. Lo que tenés que actualizar es la mente, no el tambor. Y sí, tú para decirte, ese tipo de cosas estamos trabajando y ahora ocurre esto. Nosotros tratamos de potenciar. La hinchada es parte importante, porque los mismos jugadores necesitan estar motivados, el sonido, todo ese tipo de cosas, yo les motiva. Hasta a mis jugadores les distraen cuando ocurre este tipo de cosas, eso es muy delicado. Bueno, ese es el tema que va a haber hoy, tener en directiva, pero no el tema, ¿qué tema van a analizar en comisión directiva o media directiva con vos? No, y fundamentalmente, van a pasar un reporte que estuvieron viendo, qué se puede hacer. Bueno. Y siempre un montón de cosas que hay en el Olimpia. Olimpia es un universo enorme de cosas. Y a lo que acá hay que tener mucho cuidado porque detrás del fundamentalismo, fanatismo, puede haber sanción para Olimpia si ocurriese algo en campo, digo. Y sí, Arturo, todo eso es complicado. Hoy cada vez más sensible eso. Cada vez más sensible. Ella le dijo, ¿cuántas veces hablo por la radio? Hay que tener cuidado, cuidémoslo al club, cuidado lo que hacemos en los estadios. Esto es un tema de alta sensibilidad y las sanciones son cada vez más severas. Y los clubes no pueden seguir aguantando el mal manejo de otro, y el club tiene que terminar siendo responsable con el tremendo esfuerzo que estamos haciendo entre todos por sostener un club y llevar adelante un club. Bueno, es el tema hinchada, el tema. Ayer los compañeros Víctor Villalba y Jorge Casal le entrevistaron pero vale, una entrevista a Regis Márquez donde dice, bueno, ya hay acuerdo, se limaron las asperezas, jugadores de Olimpia que no van a ser considerados van a ir a Tacuarembó. ¿Qué opinión se te merece? Y mira, Arturo, ya lo dije yo, Olimpia yo siempre voy a poner por sobre todas las cosas. Voy a buscar si hay algo que sea conveniente para el club y que realmente sea interesante. Lo voy a escuchar. Yo tengo un objetivo muy claro lo que quiero para el Olimpia. Ahora en algunos lugares tenemos jugadores que a lo mejor no están mostrándose como yo quisiera porque ya no hay más espacio en mi equipo de primera. Tengo muy buenos jugadores. Y esos son jugadores que puesto por puesto vamos a analizar dónde podemos prestarle para que crezcan y después vuelvan al Olimpia. Sobre eso estamos trabajando y venimos trabajando mucho con Julio. Otro de los motivos que voy a reunirme con mi comisión directiva es eso hoy, por ejemplo. No solamente barra esto. ¿Cuáles son los jugadores? ¿Cuáles son las condiciones que nos ofrecen? ¿Qué equipo ofrece mejor que otro? ¿Dónde nos interesa más? ¿Dónde nuestros jugadores pueden crecer más? Y eso es lo que voy a analizar y decidir. Hoy no tengo ningún compromiso cerrado con nadie. Y el tema de que ayer le decía a Reggie, a Víctor y a Jorge Casal que una buena cantidad, por decir, van a Tacuarembó, y hoy hablamos con Iván Almeida y están esperando también la decisión de quiénes pueden ir a Tacuarembó. Estamos hablando arriba de 10 jugadores. Arturo, esa lista no sé dónde quitaron. Yo voy a decidir con Julio Comisión quiénes son los que van a ir y a dónde van a irse. Nada de eso que te dijeron, ninguno de esos no es seguro. No dieron nombres. ¿Quién va? No dieron nombres, dieron cantidad. Bueno, pues yo voy a estudiar. Seguramente ellos querrán eso, otro equipo querrán otro. Y Feliciano Brizuela, por ejemplo, dijo Regis Márquez. Feliciano Brizuela, yo lo represento y puede ser uno de ellos, dijo Regis. Arturo, con Regis hay cosas pendientes, todavía no está cerrado todo eso.
Ah, no está cerrado, porque había dicho Regis, voy a pedir por Brizuela porque es jugador que lo represento. Bueno, no te estoy diciendo un caso, te estoy diciendo conceptualmente. Sí, entiendo. Hay, ¿Vos querés? hay cosas que tenemos que cerrar todavía con Regis de nuestra comunicación y ahí vamos a seguir avanzando o no. Ah, se entiende. Escucha esto. Regis, nos llegó la información aquí que están buscando hacer una alianza con Olimpia para llevar varios jugadores a préstamo a Tacuarí. ¿Eso es cierto? Sí, la verdad que me acercó gente de Olimpia, ¿no? Hoy ya hablé con Cata también, ya está todo arreglado, todo solucionado y bueno, mirar los jugadores que puedan servir a Tacuarí y para hacer vidriera a Olimpia. Y creo que tienen bastantes jóvenes, ¿no? Principalmente sub-19 que nos puede ayudar mucho. Y estaremos haciendo un análisis entre hoy y mañana para mirar cuáles de los jugadores nos puede ayudar, ¿no? ¿Escuchaste, Miguel? Entiendo, escuché, yo le digo, yo no hablé, solamente me envió un mensaje, yo le respondí un mensaje, le dije tenemos que comunicarnos y aclarar bien la comunicación. Una vez dicho esto, ahí vamos a poder avanzar o no con algo, hay cosas pendientes entre yo y él. Ah, bueno. No, nosotros no estamos provocando, Miguel, y que quede bien en claro ninguna interna. Fuiste vos que dijiste, no, ya sé. Espera un ratito, dijiste vos. Las cosas en su sí, lugar, mismo, las cosas van a poner en su lugar y a partir de ahí las piezas se van a mover. Tal cual. Y cuando vos decís esto, Miguel, vos querés una reunión... Pero ya no quiero más hablar de eso. Cambiamos el tema, ya está. Háblame. Ya está. Háblame otra cosa, háblame de mi Olimpia. Yo estoy tratando y voy a buscar lo mejor a la Olimpia, si él trae algo interesante para la Olimpia lo estudiaremos, pero hay cosas pendientes en la comunicación entre él y yo. Está bien, dice Miguel Cardona, hay cosas pendientes entre Regis y mi persona. Bueno, eso va a hablar con la directiva y queda para futuro, pero está la, probabilidad hasta ahora. Probabilidad como varios otros. Como con varios otros. Probabilidad como con varios otros equipos que quieren mis jugadores. ¿Y cuántos son? ¿10, 15? Y por ahí estamos en el orden de 10 jugadores que queremos prestar, que crezcan, que hoy en Olimpia, Julio ya me pasó que algunos pudiésemos prestar para que crezcan y que vuelvan posteriormente en un año al Olimpia. Jugadores muy valiosos, jugadores, porque ya tengo 3 o 4 por puesto. Entonces muy complicado, no van a jugar y vos sabés que cuando el jugador no juega, Julio, entra como en un limbo, en una zona gris muy delicada y pierden ritmo, pierden velocidad, pierden todo. Yo quiero un Olimpia que mis jugadores estén al máximo. Entonces eso es lo que nos queda ver ahora, Arturo, y trabajar sobre eso. Bueno, ese juvenil, primero van a sentar posición con lo que vos querés, esclarecer algunos puntos con Reyes, y no es el único, Tacuarí. Podrían ser otros clubes de destino de jugadores del Olimpia. Y reitero mi pregunta, ¿son de 10 a 15, Miguel, los que podrán ir a préstamo? Así mismo, 10 a 11, una cosa así. 10 a 11 jugadores que tengo acá. Bueno, ¿y vos qué le pedís? Y vamos a analizar y vamos a buscar lo mejor para mis jugadores. Siempre vamos a buscar lo mejor para ellos. Ellos saben que nosotros queremos. Vos querés, si vos le decías a Reggie, por ejemplo, Reggie, vos hablaste esto de más. Y esa es la parte que a vos te incomodó, ¿verdad? No, es que ya no voy a hablar de eso, Arturo. No quiero hablar. Bueno, está bien. Yo quiero hablar de otras cosas. Yo por ejemplo, ¿de qué? Que estoy por con ejemplo, varios ¿de qué? proyectos. Está bien, ¿qué proyecto y ahora? a mirar. Y tenemos nuestro lanzamiento de los palcos el 19. Ya se está ajustando todos los detalles. Vamos a hacer un lanzamiento espectacular. Estamos preparando el día del Olimpia también, que va a ser el 25, pero posiblemente el domingo 24 va a ser una gran fiesta para el pueblo olimpista, que pueda ir a para uno y vamos a hacer algo popular, vamos a hacer un montón de cosas. Va a haber otro lanzamiento
de algo que va a salir en estos días muy lindo. En 1 o 2 días va a haber un lanzamiento popular de algo diferente. ¿Y por qué Pío decís va Ya a ver y verás. no decís? Eso Y es lo que ya a va mí a ver, porque Pero está mal, y eso es está lo que- mal, Miguel, porque vos me decís va a ver y ya está todo programado. Va a haber algo. Y después va a decir, había sido que era esto. ¿Y qué es lo que es? Fíjate lo que es. ¿Y qué es lo que No es? te puedo contar, si no sé que tengo cláusula de exclusividad que yo no puedo ¿Qué contar las cláusula de cosas. exclusividad que con otro salgan. medio? ¿Te firmó otro medio, cláusula de exclusividad? No, productos que ya vas a ver, productos que de ya vas un a ver. lanzamiento, Ajá. de un lanzamiento. Ya vas a ver, Arturo, vas a ver. Que una feria, Vas a ver, vamos a ver después así, esto era, pero bueno. ¿Y cuándo va a mañana ser eso, estoy con Miguel? mi viaje, Arturo, mañana estoy con mi viaje, también con mis jugadores, estamos organizando, hoy una práctica, mañana el otro, se está ajustando la estrategia para el jueves, mañana salimos a las 6:30 de la tarde, bueno, vamos allá a un partido complicado, duro. Esas son las cosas que me gusta hablar, proyectos, ideas, qué estamos haciendo, cómo sacar nuestro Olimpia cada vez más adelante, cómo está trabajando una comisión específica en el tema de FIFA. Todo eso estamos lanzando. La asamblea al Olimpia también estamos ajustando los detalles, más una ordinaria, una extraordinaria. Asamblea Esta extraordinaria. extraordinaria, vamos a emitir unos bonos especiales FIFA. Así Unos se va a bonos llamar. especiales. Bono FIFA. Así mismo, no se van a llamar FIFA porque tiene un nombre que se van a llamar, creo que además Salvemos al Olimpia. Bueno, Por eso se salvemos está al Olimpia, lanzando el día asamblea. Así mismo, Y esa gente que va a colaborar después va a tener un retorno. va a tener un retorno, va a tener un instrumento financiero que le da tranquilidad, que va a ser aprobado por asamblea y que no depende de una comisión directiva, sino que de una asamblea. Entonces eso ya pasa a cualquier comisión directiva. Y eso le da la tranquilidad a ellos que vengan a ayudar de que esos recursos están protegidos, están aprobados por asamblea. Ya estuvimos reunidos con la institución financiera que está de acuerdo en hacerlo. Estuvimos ajustando los últimos detalles, cuál sería el mecanismo. Y Dios mediante, para mediados de agosto, 15 de agosto posiblemente se hacen las 2 asambleas. Abierto a todo. A cada pregunta habrá una respuesta. A cada pregunta una respuesta, Arturo, así mismo. Así Y se va a el llamar mecanismo que hemos encontrado diferente para que venga el olimpista que quiera ayudar y que le ayude, que podamos limpiar todo estos temas de FIFA que tenemos. ¿A vos no te toca mucho la vanidad después del partido contra Guayaniense, sacándose selfie contigo y rodeándote? ¿No te toca la vanidad, Miguel? Vos sabés que no, a mí lo que me gusta es la verdad, a mí lo que me gusta es que el olimpista sienta el espíritu de lo que queremos de este nuevo Olimpia. Eso sí te puedo decir que me enorgullece, sentir un Olimpia que está haciendo bien las cosas y que yo represento una imagen de ese Olimpia que está haciendo bien las cosas y que quiere reconstruirse y que se está reconstruyendo. Pero eso vos sí te puedo decir que siento una satisfacción, pero yo personal eso no. Pero vos sabés, Miguel, que lo tuyo es Carlos Cruz. Ahora las cosas andan bien, Miguel Cardona, la selfie, bien, Miguel. Se puede lograr la clasificación a cuarto, los palcos, la mayor capacidad de palco a 136 personas. ¿Cómo 136? 36. No, Módulo eso D. depende, bueno, uniendo varios palcos, sí. Módulo, hay un módulo de 18 personas. Ese es el más grande, que es para las empresas. Y módulo para las empresas. Y para módulo C27. Así mismo, así. Mira, voy a estar teniendo, yo tengo que lanzar públicamente eso y voy a estar lanzando. Módulo D, 30. Yo voy a hacer toda una presentación. Esperan un ratito, Miguel. ¿Te das cuenta cómo es que ese es el problema contigo, Arturo? Voy a sacar la información que yo tengo que contar. Antes yo voy a hacer una presentación con una cena, un show que vamos a hacer, voy a estar contando antes lo que yo ya tenemos que presentar como sorpresa. Los palcos están distribuidos en módulos para 9 personas. Sí, así mismo. Así mismo, ¿eh? Así mismo. Hay diferentes modalidades y tamaños. Sí. Ese modalidades y tiene tamaños, una pero pinta. va a ser ¿Cuánto va a ser tiene? un orgullo
el olimpista. Pero va a qué ser un luces orgullo tiene, ese tema. qué luces, y este es así de lujo. Todos son de lujo, Arturo. Todos son de lujo. Todos son de una calidad extraordinaria. Con Este patio de frente, comida, platea, ¿verdad? sobre la platea actual. Y tiene ahí, Es ¿esto un cómo se llama? edificio, es un edificio de, fíjate que es un edificio, como un edificio Arturo, de punta a punta, es como un edificio enorme, la verdad. ¿Y qué es lo que una tiene cosa ahí, ese extraordinaria. medio círculo que es? ¿Cuál es los medios círculos? Uno, ¿En donde dos, atrás tres, o en el techo? Ah, no, está en el En el palco. techo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y después hay como un semicírculo, no es semicírculo, una capa, una... ¿Cómo se llama esto arquitectónicamente? Hay una... Hicieron ahí entre un grupo de arquitectos paraguayos encabezado por Corbalán, hizo el diseño. No solamente es, también estéticamente hicimos que sea algo fuera de serie. Y se ve acá algo ahí, es como uno, no es una caja, es algo llamativo, y después los palcos, la silla, cada Todo módulo. es muy lindo. Arriba en el último piso hay un techo ondulado que es una terraza y después va a tener con una iluminación muy grande. una iluminación espectacular, diferente, o sea, realmente está haciendo un trabajo extraordinario. Y los palcos van a estar como inclinados hacia adelante, Arturo, no te tires. No es un edificio recto, es un edificio que está inclinado hacia adelante y está atacado como un edificio atrás, que le da como un soporte, como un anclaje, digamos. 30 palcos, $70,000, 20 palcos, $80,000, 20 palcos, $90,000, 20 palcos, 100,000, 20 palcos, 120,000, 20 palcos, los 100,000, 20 palcos, 90,000. ¿Qué esto es? 20 palcos, 80,000. ¿Eh? Y los precios son actuales. A medida que están más a los laterales, son más económicos los que están en el centro. Ah, son más brillante. caros. Los extremos son 70, 80, después va 90. Parte más central va 100. 120. Después va 120. Después otra vez vuelve Y ahí 100. termina. 90, No, y ahí se va al 80. revés. Va de 70 a Así $120,000. Así mismo, Arturo. Los laterales son 70 y en el centro el máximo es 120,000 por 8 años. Quiere 8 años. 8 años. Y esto es lo que va a lanzar, lo que ahora estamos diciendo. Eso es lo que iba a lanzar como sorpresa y vos ya estás haciendo. Y de 70 a 120, de 80, así va, en alas. Pero igual tenemos sorpresa para esa noche. Tenemos unas ediciones especiales de imagen y sonido únicas. Y vamos a hacer en la Villa Olimpia. ¿Cuándo? Y vamos a hacer una cena especial y vamos a recorrer la villa para que veamos, hacer una serie de cosas. Va a ser una linda noche para los olimpistas. ¿Qué fecha? En principio estamos ajustando con Marte para el 19 de julio. Ahora, Falta poco. al retorno del viaje, falta poco. Ah, te voy a decir una. Están ajustando. Que vos apostaste mucho, te jugaste mucho, estás convencido que se puede. ¿Qué inspiró a todo este convencimiento Miguel Cardona? Me vas a decir mi amor al Olimpia, vos podés querer mucho, pero hay otras que se dan por otras circunstancias, y como dice el tema, con el amor no basta. ¿Cómo dice la canción esa? No se puede vivir del amor, ¿vos sabés? Yo sé. ¿Y cuántas Yo sé. veces habrá escuchado no se puede vivir del amor? Y hoy dijiste, yo sé que no se puede, pero lo que haces es con mucho amor, ¿verdad? Esa es la realidad. Y sí, yo ya te lo dije muchas veces, es un tema que la vida a veces te lleva por ciertos caminos, Arturo, que uno tiene que tomar y hacerlo. Uno a veces tiene un instinto. Yo tenía un compromiso con mi padre, ya lo dije varias veces, dijiste, que en vida me dijo, sí. Varias veces me dijo, mi hijo, cuando pueda y se te dé la oportunidad, tratar de ayudarlo. Y a mí se me grabó eso y se dio por el camino, se dio la oportunidad. ¿Y cómo no voy a hacer todo lo mejor posible por mi querido Olimpia? No se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor. Y cuando vos te imaginas un Olimpia recuperado, Miguel. Me imagino, estoy trabajando arduamente en eso y lo vamos a hacer. A pesar de que tomamos el peor Olimpia de la historia, vamos acá y vamos a ser el mejor Olimpia en muchos años. Vamos a dejar una institución fortalecida en todos sus aspectos.
Y bueno, Miguel, acá se juntaron desde las barras, palco, partido, viaje, partido de ayer, las deudas de la FIFA, demanda, parece que ya no vienen más, ¿se frenaron o quedan más? No sabemos, la verdad que no sé, desconozco si hay algún cheque emitido por ahí o algún pagaré más emitido de algo. Que no es de mi época, son anteriores, ¿verdad? Pero estamos trabajando y tiene que saber la gente que Olimpia quiere ir solucionando. Y cada mes una batalla, Arturo. Yo hoy estoy el 4, estoy luchando para que mis jugadores puedan cobrar su salario en estos días. Han cobrado todo, el jueves cobraron todo lo que se les dio, el premio de la Libertadores y los premios locales. Ahora estoy luchando estos 2 días para pagarle otra vez el salario. Estamos luchando, no es un tema fácil, es durísimo. Se paga un mes, tengo que empezar de cero el mes que viene. ¿Y no pasó nada con Gimnasia? No pasó nada con Gimnasia, pero yo tengo esperanza de que va a pasar. ¿Por qué? Va a pasar. Y intervinieron actores importantes que van a darnos una mano. Me pidieron que no cuente, que son actores del fútbol importantes que le llamaron a la gente de Gimnasia y dirección a Olimpia, cumplan. ¿Es gente nuestra o gente de afuera? ¿Paraguaya o gente extranjera la que le dijo? Paraguaya. ¿Que tiene afinidad con Gimnasia? Y de todo hay de todo. Tienen afinidad con muchas cosas, pero no puedo contar eso, Arturo, pues es gente importante del fútbol. Cuando vos almorzás o cenás, tenés pagaré acá, esto acá, cumplido acá, salario, palco, ¿cuántas cosas está con el almuerzo o la cena? Y permanentemente, Arturo, permanentemente. Pagaré, cheque, banco, viático, sueldo, embargos, FIFA, no sé. ¿Y el Cabone qué dice? Cabone. Y estuvo de cumpleaños el sábado, Carlos Vicente le envió un mensaje y está por allá, creo que está en Europa todavía, al volver va a venir a trabajar otra vez. Él, Ricardo Dorias, a los dos lo nombré como responsable y coordinador del tema de todo lo que es Salvemos al Olimpia. ¿Gimnasia tuvo algo que ver Alejandro Domínguez? No puedo decir nombre, no voy a decir nombre. Yo te pregunto, ¿me dio Alejandro Domínguez o no? Mucha gente trabajó en eso. No, pero no me contestan lo que estoy preguntando. No es que no te voy a contestar, hay cosas que yo no puedo contar, Arturo. Ya te dije, el nombre no puedo, porque créeme que son los actores importantes del fútbol paraguayo, no solamente uno. 2. Apelea todo, Olimpia toca todas las puertas. Vos querés tocar el timbre justo, así adecuado, no querés tocar por tocar. No quiero tocar por tocar. Olimpia tiene ese astuto y tiene ese preciso y tiene que buscar alianza y hacer las cosas como tienen que hacer. Nosotros necesitamos un Olimpia efectivo. Y bueno, Miguel, vos fijate cómo se recuperó futbolísticamente la alternativa ayer, salvo excepciones, ganándole a Guaraní. El viaje, decir que es mañana a la tardecita, ¿verdad? Mañana a la tardecita. Que yo te decía algunos tips que yo tengo del fútbol, Arturo. Sí. Cómo se juega, cómo se entrena. Sí. En el entrenamiento hay que ser preciso. Cuando se entrena de esa manera se va grabando en el subconsciente esa confianza y ese modo de jugar, esa memoria. Y eso lleva un tiempo. Y eso lo estamos logrando, que después de mucho trabajo, de mucho énfasis, se va armando un equipo. Y también para mí el fútbol es contagio. El fútbol es contagio. Si uno juega y pone actitud y esfuerzo y cree en sí mismo, entonces eso se contagia y crece y se crea un círculo virtuoso. También, si te deprimís y no confías, se contagia también. Este es un deporte muy mental y hay que trabajar mucho en eso, en armar grupo, en armar equipo, en confiar, es un proceso que se va madurando. Perdón. El fútbol es contagio, Arturo. Sí, está bien. Ya lo dije, estamos en el camino correcto, lo venía diciendo hace 3 o 4 meses. Y hoy empezamos a ver un resultado de esto. Yo no te digo, yo no puedo garantizar nunca resultados, pero de que vamos a salir a luchar siempre en todos los partidos. Olimpia va a salir a luchar en todos los partidos, en todos los frentes, Arturo. Bueno, cerrando otra vez como lo anterior, porque hablamos de todo un poco, los palcos, ¿cuántos pisos van a tener? En
total, creo que tiene 7 niveles, pero 5 pisos de palco. 7 niveles, porque abajo tenés gimnasio, después tenés un patio de comida, o tenés 5 de palcos, pero 7 niveles tenés. Sí, se ve. Perdón, 8, me olvidé la terraza, porque la terraza va a ser una terraza techada con una parrilla enorme con vista a 360 grados donde se puede hacer eventos. Vamos a analizar si vamos a alquilar o no eso, o para reuniones de comisión directiva, o si alguien, por ejemplo, del equipo de departamento de básquet quiere hacer una cena especial, del departamento de futsal quiere usar también esa terraza con una parrilla, es como hacer, hacer un techo, tiene una vista espectacular de toda la ciudad, se va a ver así. Bueno, que le llaman los rooftop, esto que le llaman, son en la terraza, lo que uno hace en la terraza tiene un efecto especial, Arturo. Van a poner nombre en inglés ahora. Algo así me dijeron que rooftop. Y sí, tenés que modernizar, tenés que ser moderno, pues no podemos usar así, tenés que usar términos modernos eso. Y la verdad, así es la vida. Bueno, Miguel, ¿y cuándo comienzan las obras en Olimpia para que el estadio en Olimpia si cierre y juegue en otro estadio? ¿Desde cuándo comienza el operativo? Estimamos que en 2 meses, 2 meses y medio, y que se va a parar 1 año. Yo primero hablé 2 años, ellos me prometen que 1 año nos vamos a parar y que el otro vamos a hacer las obras por afuera, ojalá que sea así. Y bueno, Miguel Cardona. Ay, tenés que empujar y ayudar mucho y mucha mente positiva, que para todos los olimpistas este jueves. Tenemos que empujar mentalmente todo a nuestro equipo, hacer todo lo humanamente posible para que esto Olimpia siga luchando. Y la próxima etapa, si pasa, $600,000, ¿clean caja? Sí, ni quiero hablar del dinero. No. La próxima etapa es clean caja, si es que pasa. No, yo ahora estoy enfocado en mi guerra del jueves, ni pienso en mi próxima etapa. Y ese con la guerra del jueves, la guerra del jueves puede derivar en $600,000. La guerra del jueves puede derivar en una alegría para el pueblo olimpista. La plata no pienso que venga sola. No, pero hay que justificar el porqué de las cosas. Así que en tu asamblea se va a llamar a cada pregunta una respuesta, ¿verdad? Cada pregunta una respuesta. Así luego. Vamos a tratar de responder todo lo que podamos humanamente posible. Bueno, Miguel. Todo lo humanamente posible. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo. Un abrazo. Igualmente, Miguel Cardona, presidente Oli. Frases de colección. Y entre todos le vamos a sacar lo limpia de la ceniza. No solamente lo deportivo, sino que lo económico también. Vamos a solucionar hasta los temas FIFA, vamos a ir solucionando. Batalla a batalla. Ese hambre que tiene el Olimpia. Al partido de vuelta volvemos con 0-0 y con el cuchillo entre los dientes. Frases de colección. La Agrícola Sare Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Eyopushupe Quitadol. Desde IMSS Inmobiliaria cumplimos tu sueño y hacemos crecer tu inversión ahora con nuevo lanzamiento en Pedro Juan Caballero. Podés adquirir tu lote propio en la urbanización Terrazas de la Mambay 2 y 3, con cuotas desde 254.000 guaraníes. Seguinos en redes como @EMSA Paraguay, EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo, donde podés hacer extracciones, depósitos, pagos de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí pago con el logo BNF, ingresa a bnf.gov.py/CNB, siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichugón te invita a visitar su stand en la Expo Mariano del 9 al 24 de julio. Un ambiente renovado, entretenido y sobre todo con cosas ricas. Pichugón a todos les gusta. Wilmar SRL, electrodomésticos, mole, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Yala, Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL.
12:14. La parte de la de Chiqui, dijo Chiqui Arce, si le sacan al preparador físico me voy yo. Sí, sí. Sí, porque le consultaban en la última pregunta sobre las críticas al trabajo del ¿Quién es preparador lo que le físico. criticó tanto a la afición? Y la afición en realidad, la afición por el tema de los lesionados y todo lo demás. Y él explicaba que si sale él, tienen que salir todos. ¿Cómo te va, Regis? Bien, ¿cómo va, Arturo? Bien, hablamos con Miguel Cardona y dijo, sí, hay que ajustar algunas cosas con Regis. ¿Sos consciente? Eso es lo que se dijo, comentario, como se dice usando la presión tan antigua para limar asperezas. Arturo, esa lista no sé dónde quitaron. Yo voy a decidir con Julio Comisión quiénes son los que van a ir y a dónde van a irse. Nada de eso que te dijeron, ninguno de eso no es seguro. Con Regi hay cosas pendientes, todavía no está cerrado todo eso. Cosas que tenemos que cerrar todavía con Regi de nuestra comunicación y ahí vamos a seguir avanzando o no. Yo te digo, yo no hablé, solamente me envió un mensaje, yo le respondí un mensaje, le dije tenemos que comunicarnos y aclarar bien la comunicación. Una vez dicho esto, ahí vamos a poder avanzar o no con algo. Hay cosas pendientes entre yo y él. ¿Qué cosa pendiente, Regis? No, yo creo que tenemos que nos unir y hablarnos, ¿no? Yo creo que de la misma manera que no me gustó que como me tratara, yo creo que también falé con él y bueno, tenemos que nos sentar y cada uno mirar en lo que se equivocó. Y si yo tengo que pedir disculpas por ofensas, todo, voy a hacer, él también, o sea, por no me tratar como merecía. Pero creo que eso, o sea, no, una conversación personal y personalmente creo que vamos a solucionar todo. O sea, de mi parte está todo tranquilo. Ahora, déjame preguntarte esto, Regis, fuera de lo que pueda opinar Miguel en la parte de retractarse o pedir disculpas. Si fueras vos y tuviese que pedir disculpas, ¿lo harías? Si yo me equivoqué, sí. No, a eso voy. Si te extralimitaste en algunos puntos y vos considerás que hay que retractarse, pedir disculpas, sí, lo vas a hacer. Pero primero él también tiene que escuchar mi parte, ¿no? O sea, no, por supuesto, yo no estoy poniéndote ninguna... Por eso yo creo que eso tiene que ser algo personal, ¿no? O sea, eso tiene que ser algo que yo voy a exponer lo que yo pienso y él va a exponer lo que él piensa y bueno, y ahí si yo tengo que pedir disculpas porque falei, pido, y como para mí también se equivocó, pero vuelvo a decir, por ahí yo puedo ter pasado más, yo le ofendí, algo así, ¿no? Pero bueno, vuelvo a decir, yo estoy a las órdenes, si él quiere llamarme, hablamos, y vuelvo a decir, si tengo que pedir disculpas, le voy a pedir, voy a exponer también lo que yo pienso, ¿me entiendes? Y bueno, y como yo quiero trabajar de acá para adelante, y él va a decir cómo él quiere trabajar, yo creo que con la conversación podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Sí, por eso es importante, terminamos de hablar con él, hablamos contigo, hoy hablamos con Iván, que está esperanzado en llevar jugadores de Olimpia, porque dice Iván, yo los conozco y sé quiénes son, decía Iván. Sí, o sea, vuelvo a decir, ya miramos una lista de jugadores que me pasaron, no, obvio, no fue Cardona, ¿no? Que me pasó. Ayer le escribí a Cardona, me respondió y bueno, creo que podemos llegar a las buenas sin problema alguno. Bueno, seguiremos charlando, Regis, gracias por tu tiempo. Ok, suerte Arturo. Adiós, gracias, Regis Márquez. Ferro Parecea, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recuerda Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguinos en redes. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información comunicate al 218-4000 Caja Mutual.
En Paraguay, Pirelli, el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Ovidio, Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Farmacias Catedral, los lunes tenés descuentos especiales en vitaminas y suplementos. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o llámanos al 627-7000. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Del jueves 7 al domingo 10 de julio en Tupí tendrás descuentos increíbles en todos los productos de la marca Jam de calidad superior. Televisores, cocinas, secarropas y los mejores productos de la temporada. Acércate al showroom más variado del país sobre Boyana, esquina Músicos del Chaco. De 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en tupi.com.py o en nuestras redes sociales. La gente sabe. De Olimpia, Reggie, vamos a lo de Cerro. Así que dijo, si le tocan al preparador físico me voy. Sí. Pues yo no creo que la barra sea esa. Yo creo que hay otras cosas. Otras cosas le habrán hecho a él. Le habrán comentado qué le pasa al equipo. ¿Por qué no rinde físicamente? Eso es ese viene de otro lado. ¿Qué pensás, Denis? Yo también estoy de acuerdo con Chiqui. No, pero ¿de dónde viene? ¿De la hinchada? Imagina la gente, la crítica que le hacen. ¿Qué inocentón? No sé. ¿Qué inocentón? Ya, ahora entiendo. Estoy entendiendo. Esa es una pregunta que se hicieron los propios dirigentes de Cerro. Sí. Es la lectura que le doy. La lectura, exactamente. Si fuera por eso... O sea, la pregunta que se formula en conferencia tiene que ver con la afición, porque habla de las críticas de la afición. Si fuera por los 32 hinchas que le dijeron fuera Chiqui, no tomaría Chiqui. Y se acordó de eso, hizo un poco de historia y se acordó de aquel grupo que estaba detrás del banco. Chiqui. Sí, son todos inadaptados. Hizo historia de hace 10 años atrás. Y está mal eso, le dolió. Gustavo Frentí salió llorando, no está bien eso. Hombre, para ir un partido juega Olimpia, juega Cerro y vos le ponés fuera a Chiqui. Ha sido de mal gusto, Pero la parte física del jugador no depende del probador físico. Pero para que diga. No depende del 100% del probador físico. No, y él explicaba, enumeró un montón de argumentos. Claro. Que tiene 3 preparadores físicos, que no hay uno mejor que otro en su grupo. Y no es Núñez el preparador físico principal. Y tiene Núñez, tiene a Hielo y tiene Marcos Denis, que se sumó a partir de este año, que estaba trabajando antes en Guaraní. Y decía, no es solo el tema de las lesiones, sino el tema de las máquinas para recuperación. Y comparaba, Cerro decía, nosotros tiramos bombas porque hace poco compramos una cámara hiperbárica y Palmeiras tiene 25 y hasta en el entretiempo los jugadores entran a recuperarse allí. Enumeró un montón de factores que entiendo yo que él quiso dejar en claro que la gente no entiende, o sea, no considera que solamente juzgan lo que ven en la cancha y que al final hay un montón de cosas donde está en desventaja ante Palmeiras específicamente, porque creo que quedó con algo Chiqui guardado después de ese partido, por eso lo expuso de tan larga manera el sábado al terminar el partido. Y sí, yo suelo escuchar también de la gente cuando un equipo es lento o no responde físicamente que la culpa tiene el probador físico. Y yo no soy de esa teoría de que solamente el probador físico tenga la culpa, ¿verdad? Porque el jugador también tiene su culpabilidad. Yo creo que 50 y 50 aparte ahí, ¿verdad? No, y enumeraba el tema del cuidado invisible, también, del buen descanso. Ahí ya nadie le puede cuidar a los jugadores, ¿verdad? O sea, la comida, el descanso, un montón de cosas también. Pero hay una verdad, Denis Caniza. Cerro cayó en rendimiento. Sí. Eso es real. Exceptuando el partido contra General Caballero, que jugó con 9 el rival y que no podés jugar por un partido. Si vos tenés 4 partidos y 1 aceptable y 3 mal, ¿es 3 mal? Sí. ¿Para qué te va a engañar vos mismo? Vos no podés en un discurso decir lo que decirle a la gente, estoy bien una cosa y yo he visto otra cosa. ¿Por qué se equivocó Berizzo? Porque Berizzo nos quiso hacer creer cosas que él creía. Yo voy a hablar a título personal. Yo creo que Berizzo se equivocó en su discurso. Nosotros hay cosas que no compartíamos, pero no, Denis, Víctor o yo, que en general acá en la mesa decíamos, esto no es lo que vimos. Sí. Entonces vos estás diciendo una cosa que se aleja de la verdad. Lo que tiene que hacer Chiqui Arce es aceptar que el equipo cayó muchísimo. Y como dice Denis Caniza, pues está la culpa al jugador, hay otra parte, y una tercera y una cuarta. Pero ver Cerro no. Y el público de Cerro quiere otra cosa. Como también individualmente, Moreno Martins, Pirida Mota. Voy a poner 2 de peso. No lo voy a poner a Mateus, que no sabíamos quién era hasta que vino. Rivero, que lo vimos en Ecuador, no como a otro fútbol, porque no es muy pegado a lo nuestro. ¿Y quién más?
de lo que trajo. Y después trajo Jan, que le salió muy bien. Sí, Jan, y... sí, ya nos exceptuamos. Ahora retornó al Oviedo, que entre lesiones y todo eso, al final es el delantero más influyente de Cerro. Esta conferencia de Chiqui obedece a algo, no solamente la barra. Y para que sea... No, barra, en realidad la afición en general, no específico nada. Más bien la pregunta apuntaba a comentarios de redes sociales. Lo que la dijo. afición te dice, y vos le vas a decir a la afición de Cerro, si se va el preparador físico me voy yo. Es darle demasiada importancia. Lo que Chiqui hizo fue hacer captación de socio. Esperá. Esa misma captación de socio es que hoy le puede criticar. Es cierto, el fútbol es resultado. Cerro de mi vida. Y el cerro de mi vida que dice Chiqui Arce en su Twitter antes contra Palmeiras, tenés que ser cuidadoso. Porque el cerro de mi vida ligó 3. Entonces el hincha, no la barra, o la barra, el hincha, ¿verdad? Sí, la hinchada en general. La hinchada, la puta cerro de mi vida, y ligó 3. ¿Cómo? No se compadece una cosa de su otro. Porque vos vas a poner cerro de mi vida, tenés que estar seguro de lo que va a hacer. Es un sentimiento, vos tocar el sentimiento ahí al poner cerro de mi vida. Y el cerro de mi vida genera su reacción que le dice, si se va el preparador físico me voy yo. ¿Y dónde está el cerro de su vida? La institución que tiene que estar por encima de otra. Si él pone cerro de mi vida, está poniendo el club Cerro Porteño arriba. Y después los estamentos. Él no escribió cerro de mi vida. Sí, lo escribió como un mensaje motivacional. Y ligó 3. Y sí. Es decir, ese juego del ida y vuelta es peligrosísimo. Alguien tiene que asesorarle a Chiqui Arce. Y él era consciente, me imagino que era consciente de que podía salir mal eso, porque perdió mal al día siguiente. Repito, Cerro de mi vida tiene un mensaje. Primero Cerro y después el resto. Y él dice en la conferencia, si le tocan al preparador físico me voy. ¿Y quién le dijo que le van a tocar al preparador físico? No, insisto, la pregunta enseguida vamos a escuchar para que se entienda el contexto. Cambiamos el preparador físico, hay que cambiar todo el cuerpo técnico. Cerro tiene hoy 3 preparadores físicos. Cambiamos el preparador físico, hay que cambiar todo el cuerpo técnico. Cerro tiene hoy 3 preparadores físicos. Francisco Núñez, Nicolás Ayelo y Marcos Denis. Yo, para mí, no sé quién es mejor que otro. Francisco Núñez casi nadie lo conoce porque él nunca se expone públicamente. Es el mismo preparador físico de 14, 15 años atrás. Voy a explicar otra vez, intentar ser más conciso en relación a eso porque ya hablamos una vez aquí mismo. A nosotros, a todos los equipos del fútbol paraguayo, sin estructura y sin costumbre de jugar partidos seguidos, nos calendarizaron todos seguidos, ¿verdad? Ahora, segundo semestre no vamos a jugar tan seguido, pero la próxima que juguemos de vuelta seguido, tanto Olimpia, nosotros, Libertad o Guaraní, que tienen normalmente tenemos competencias internacionales, ya vamos a entender mejor. Y no es porque el preparador físico, ¿dónde la gente va a entender si el preparador físico? No es porque se lesiona, porque no se trabaja físicamente. O sea, distintos organismos, no tenemos la capacidad total de recuperación porque hemos tirado bomba al aire porque compramos una cámara hiperbárica. Palmeiras tiene 25 cámaras hiperbáricas, utilizan en el primer tiempo, tienen escáner para medir de acuerdo al calor corporal, posibilidad de lesiones, pasan por 5 estamentos, por 5 lugares para poder liberar para entrenar, o sea, casi no tienen margen de error. Un día nosotros llegaremos a eso, pero no es sería físico, y ahí también el primer culpable tengo que ser yo, o sea, me tienen que echar a mí, no a Núñez, a Hielo ni a Denis, porque si yo como estoy viendo que ellos sobrecargan o mal trabajan, como permito, soy yo el que, o sea, llega a arrancarme en la cabeza a mí, y no es por ahí. Yo creo que existe el cuidado invisible, existe el descanso total, existe el quedarse en casa, existe el compartir horas buenas con familiares, hijos que te dan, como decía una ex modelo, serotonina y como
la hormona de la alegría, o sea, todo eso ayuda, o sea, todo es, especialmente cuando juegas seguido. Yo jugué seguido para terminar 8 años de mi carrera, seguido, y con viaje, porque Brasil no es como Paraguay, que 1 hora y media más cerca te vas a Porto Alegre, y casa, los hijos se te duermen en el pecho, patrona nomás, si te querés hacer el gauchito ya no es suficiente. Entonces todo hay que mirar para no ser tan tajante y decir el preparador físico. No, puede ser que a veces se cometan algunas fallas, pero no fallas que sean determinantes para poder, claro, porque ahí todos tendremos que ser culpables, porque somos 9 en el cuerpo técnico. 9, 5 entrenadores, que la mayoría jugó 15, 16 años de carrera. Hay gente ahí que fue campeón de América, hay gente que fue campeón de América, hay gente que fue capitán del club durante, 10, 12 años. O sea, no es que elijamos a 2, 3 de la calle y están dirigiendo el club. O sea, a veces hay que parar un poco también, bajar un poco el cambio, ¿verdad? En fin, yo a Núñez o a cualquiera de ellos lo voy a defender a muerte, pero sin cerrar los ojos, porque si no voy a ser yo el que no conduce bien al grupo, ¿verdad? Si me toca me voy yo, digo. Así digo. Si es que lo sacan al preparador físico. Y bueno, ¿y por qué se llega a esto? Y hace falta que diga. No hace falta ni que diga. No, y claro, por la pregunta. Dice Denis Canilla, no solamente el preparador físico, está el propio jugador que tiene que cuidarse. Totalmente. Y está la parte emocional también. Mucha explicación ahí. ¿Cómo va a ser vos la parte emocional del jugador? Tiene que tener fuerza. Y a Cerro le tocó bailar con la más fea, Palmeiras. Porque así es se bailar con la más fea. Sí. Porque si ganaba Cerro Olimpia, jugaba con Talleres. Y sí, porque iba a terminar primero. Lo que pasó con Colón fue primero del grupo y le tocó Talleres. Y bueno, entonces, ¿qué estamos hablando del tema de Cerro? Jodido, y hay un remontado, un checero terrible, o sea. Después hablar por lo de Palmeiras, que puso 10 titulares y perdió con Paranaense, que no puso todo. De visita perdió Palmeiras. Y ahora más exigencia va a tener Cerro. Porque Palmeiras perdió 2-0 contra Paranaense. Porque el Cerro no le puede hacer un golcito más de 2. Y ahí va a comenzar otra vez. Porque si Palmeiras le ganaba a Bahía, si le ganaba a San Pablo la Copa Brasil, y ganaba ayer, otro hubiera sido el discurso. Pero todo el Cerro ya es medio todo tocando de situaciones que no son comunes. Para que Arce diga. Advirtió a Arce. Al límite. Al límite de mi paciencia. Es cierto. Y dice, al límite, como dice Denis, si le tocan al preparador físico me voy yo, digo. Sí, algo le estaba molestando a Francisco, por eso reaccionó de esta manera, ¿verdad?, con esta conferencia, y aclaró, y bien aclarado, yo lo noto bastante bien, lo del probador físico, alguien le habrá dicho el tema y lo aclaró en forma muy... Por una pregunta, no es que de la nada él salió, claro, sino la pregunta apuntaba a que la gente, o sea, la afición, habla mucho del preparador físico, que los lesionados, que hay que cambiar al preparador físico, porque así fue la pregunta. Y ahí él empieza diciendo que si lo cambian a él, también Arce se tendría que ir. Claro. ¿Y por qué se habla de esto? Yo te hice una pregunta en la mesa. ¿Vos crees que si Cerro no es campeón, qué va a pasar en el clausura? Y a fin de año habría que ver cómo termina... No, pero sabe Arce, la comisión directiva de la hinchada, que en este clima es poco propicio. Para ningún técnico. Para ningún técnico, Denis. Claro, para ningún técnico. Si él le responde a la hinchada, la puta, espera un ratito. Que sí, que cada conferencia va a ser la hinchada, ¿ve? Vamos a suponer, todo, y ficción nomás, no lo tomen como realidad, que le saque en los 2 primeros partidos ventaja contra la Libertad. Y va a tener la obligación de... Y van a decir, no, Olimpia no puede, luego contratar, está pagando multa. Olimpia no entra en el tercer... Pero va a entrar. Claro que va, no, yo pongo Libertad porque hoy Libertad es el mejor del fútbol Libertad, paraguayo. después viene Olimpia y después Cerro, tercero y... Bueno, pero ¿cómo va a manejarse el Cerro Porteño emocionalmente? Es la pregunta. Suponte que el miércoles quede fuera. ¿Cómo Cerro maneja el futuro? Decime, Napo. No, y tiene que salir campeón sí o sí del clausura. Y te estoy diciendo... Porque ya no tiene otro compromiso. ¿Y cómo va a jugar con esa presión? Si Cerro tiene que tranquilizarse. No es poca cosa lo que dijo Arce, contrato de 4 años. No es poca cosa.
¿Hace cuánto anunciaron que Arce era contrato de 4 años? A principio de año, en enero, antes Hace de 6 empezar meses. la clausura, antes de empezar la ¿Y apertura. todavía cuánto falta? 3 años, 6 meses. 3 años y medio. Y ya se va con ese discurso. A 3 años, 6 meses de final del concurso dice Arce, el contrato, si le tocan la preparación físico, yo me voy entonces. Terrible lo que está diciendo. Terrible. Le toca a este me voy yo. Y entonces ahora va a hacer una consulta. ¿Vos opinás que sí que tiene que...? Por supuesto que te van a decir que sí el 70 al 60%. Es decir, haríamos un periodismo erróneo si va a aprovechar esto para poner si queda fuera de la Copa. Porque va a ser de mal gusto. ¿O no es cierto? No, pero de hecho la conferencia, en el tono el que se dio, es porque sabe que ya está fuera de la Copa, porque si no, si Cerro pasaba a Palmeiras o tenía esperanza, no creo que no iba a hablar de ese sobre tema. la preparación física, que por todos veíamos que Cerro se caía a pedazos. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que dice él? ¿Qué es lo que dice Gustavito ahí? ¿Qué es lo que te pasa a vos? ¿Qué es lo que... ¿Lo podés repetir? Volvió con su tema de caída a pedazos, no sé. ¿Volviste otra? Y no que le están culpando el tema del problema. No es que te está dedicando a vos. No sé, pero pasó no culpa, fase de grupo, o sea, quedó segundo, no se cayó tan a pedazos. Tan a pedazos como... No, es tan a pedazos, no quedó séptimo y no quedó fuera de Copa Internacional. No, eso significa caer a pedazos. La puta. Sí. Pero ¿qué mejoró después del parate? O sea, ¿qué mejoró? Ganó apenas ante Resistencia, ganó apenas ante 12 de octubre, le ganó a General Caballero porque tenía 2 más. Encima le tocó Palmeiras. No mejoró nada, y encima le tocó Palmeiras. Víctor Villalba, sos caprichosito, te va a dedicar. Es que no, porque se habló, ahí sentate. A lo que dijo Gustavito, no para defenderlo, lo que él dijo fue Cerro, si no se cuida, se va a quedar a pedazos. Físicamente. Y ahora está diciendo Chiqui Arce, no es solamente el preparador físico, tenemos 3 que está Francisco. Hola Arturo, saludos a todos. ¿Qué es lo que te pasa? Lo que dijo Chiqui, que acá lo que no tenemos es la recuperación física. Sí. Pero tanto se veía que Cerro se caía a pedazos que hasta ahora se sigue hablando. Y brillante Dani Maciel cuando le hace la pregunta, ¿verdad? Entonces él dice, ella puta, no tenemos, hicimos alargue de una cámara hiperbárica que... ¿Te casaste con Dani Maciel? No, pues él fue el que le hizo la pregunta, ¿verdad? Gustavito también tocó el tema del cuidado invisible del jugador, que ya nadie le puede controlar al jugador. Como diría un amigo, eso ya harina de otro costado. Eso ya harina de otro costado. Todos tendríamos que tener un cuidado. El jugador ya. Hay que ser profesional. En mi Instagram, porque ahora Gustavito viene con la vendetta. ¿Qué es la vendetta? No, porque el tiempo la dedicatoria. La dedicatoria ocurre más allá que Víctor quiere que se haga una Copa Libertadores hasta octavo, porque para Víctor hasta octavo no la Copa Libertadores. A partir de ella, hoy en día, algún equipo paraguayo exactamente, está para enfrentar a Palmeiras, algún equipo paraguayo. Yo hablé de Cerro. Te incluyo Olimpia y Libertad. ¿Para qué lleva por otro lado? Un equipo paraguayo no está para competir con Palmeiras, Gustavito. Cerro que ya no sea pedazo. Los 3 iban a ser goleados. Ahí está, estoy de acuerdo con él. Ningún equipo está a la altura de Palmeiras y a Gustavito. Pero está puesto. Mira, a mí me parece que iban a ser goleados. No, goleados, pero claro que sí. Esa vergüenza que pasó Cerro contra Palmeiras, Libertad no va a pasar. El segundo tiempo, el primer tiempo Cerro bastante bien. Ni a Bragantino le pudo eliminar. No vamos a hablar ahora. Si Olimpia traba con la actitud que entró contra Goyanense, salvando las distancias completamente, hay forma. Sí. Cerro entró a jugar al empate y a perder por poco. Cerro roba con lo que te y por eso sí, claro, coincido. Espera, vamos a poner orden. Espera. Ya no más culpa. Es culpa del jugador que está. Es el jugador. Falta de confianza. A los 35. Un segundo. Estamos con Instagram Baillo Arturo M. Rubín. Instagram Baillo Arturo M. Rubín. Arturo, estamos hablando de Cerro, no estamos hablando de Libertad, eso mismo. No estamos hablando de Olimpia. Estamos hablando de Cerro Porteño y lo que dijo Arce. Estamos hablando de Cerro Porteño y lo que dijo Arce. Yo no puedo saber qué le va a ofrecer a Olimpia. Pero la crítica cae pesada sobre Cerro. No ponemos se veía que físicamente estaba mal. Completaba Víctor, porque se veía. Cerro, que no. Cuando le está mal. Cuando Cerro enfrenta a Palmeiras, Olimpia está en Arce y Libertad estaba cerca del campeonato.
Cerro venía en decadencia. Eso vino a mi ojo nomás. Me voy a la cabina, me pongo una auricular que uso por acá y veo el partido. Y le veo un Cerro deficiente, que gana apretadamente. Lento. Contra Olimpia se salvó. Y entonces... ¿Quién? Ahí se lleva Chavo y Cerro. ¿Se salvó? De eliminarse en la Sí, Libertadores. señor. Sí. se podía Claro, eliminar. así está. Así está. 5 minutos más se jugaba y le ganaba. Acá el tema es Cerro. Acá no puede saber de Palmeiras. ¿Cómo yo voy a saber que Palmeiras le va a golear a Libertad? Yo no tengo el... ¿Cómo voy a saber eso? Yo no. Ayer Palmeiras con ese criterio, voy a usar el argumento, y así que Palmeiras ayer, con 10 titulares en su casa, fue vencido por Paranaense, que jugó alternativo. Uno de los goles hizo un titular y el otro no. Víctor Roque. Bueno, entonces pongo como ejemplo Paranaense. Y bueno, le ganó 2-0 a Palmeiras en su casa, y 10 titulares de Palmeiras. 10 titulares menos Rocha. Sí, puso todo. No, Sí, estamos Michael diciendo Rocha. que puso, acabo de decir, lo que agregué es menos Rocha. Entonces, ¿cómo sabe? Acá el tema es Cerro. Y a mí me llama la atención lo que hace Arce. ¿Para qué le contesta a la hinchada? Tengo 3 preparadores físicos, a lo que se agrega. Si le sacan, yo me voy. Sí, me tendría que ir, hijo. Me tendría que ir, a la puta. Pero el único le puede sacar es la dirigencia. Porque brillantemente La Dani hinchada no le va a Maciel, sacar. Arturo, porque brillantemente Dani Maciel le hace la pregunta, le dice, mira, ¿qué opinión te merece de lo que dicen de la preparación física de Cerro que cae? Bueno, digo cada pedazo, bueno, yo le agrego, ¿verdad? Y ahí le dice, muchos no saben lo que es la preparación física, dice Chiqui, ¿verdad? Pero si vos estás viendo que Cerro se caía a pedazos, yo veía, así como yo delante otro, no puedo estar tan equivocado, y el tiempo te da la razón, jugó contra Olimpia, se salvó, hubo separate. Si había partido continuado, Palmeiras le daba 7, le daba. Si no se paraba. Pero no solamente el problema es el preparador 7 le físico. daba. No solamente es el problema eso, o sea, no es. Pero eso es lo que yo veo. Eso es lo que yo veo. Por eso la explicación de Chiqui Arce también Está a molesto, todos los Chiqui. que no saben de fútbol, ¿verdad? Ya de memoria, Vito, este último partido que se caía y se lesionaban al pedo. ¿Cómo se llama? El lateral. Cáceres. ¿Cáceres? ¿Vos viste, Espínola. Arturo? Sí, Cáceres. No es Cáceres. No, en un partido hubo 3. Sí, se tiraban. No doy más. No doy más. Rolón. No doy más. Dos laterales. Contra Libertad fue. Dos laterales. Por eso Contra Libertad, que hubo 3 cambios en el primer tiempo por lesión. O sea, imagínate si no había dos el cambios empate, por lesión. No, obviamente algo pasa en Cerro Porteño. Parece bajo rendimiento del equipo y ¿Qué ¿eh? es lo que pasa? Y no sé qué pasa, yo no ¿Y estoy cómo ahí vos para... no le viste a Pili Damo talento, veo? Le Porque veo, eso no le puede veo. pasar. Pues yo no estoy ahí De Moreno para va decir... de un lado a otro. ¿entendés? De Moreno Algo Martín. pasa, por eso el bajo rendimiento. Moreno Martín nunca levantó. Carrascal es una carreta, hoy. Perdón, yo me hago cargo. no. El Carrascal que yo admiré, el Carrascal que me gustaba a mí, y que lo di, y que le puse en una selección, fue el año pasado en Fútbol en TV, cuando era un Carrascal en alza. Hoy Carrascal está abajo. El Carrascal que impresionó, claro. era el que le metía, ahora ya hay hasta jugador que quiere ensuciar el partido. Y cuando vos ensuciás porque te falta reto físico, y vos sabés muy bien de Nicaniza, ¿cuándo se ensucia el partido? Cuando no tenés respuesta. Así es. Y por eso. Sí. Ahí vos ensuciás el propio partido. ¿Por qué le dedicas a Víctor Villalba? No, yo no le digo. Víctor tiene su... También su mejor parecer. jugador en la creación aquí no bajó muchísimo. Digo lo que también. veo. Ya no es Y determinante. no aparece a cuenta gota. Ya no es Aquí determinante. parece que busca pretexto en todas las situaciones de protesta. Sí. Y eso está mal. Dedicarte a jugar. La impotencia, seguramente. Y seguramente. La Y impotencia. como le faltaba respuesta física, se escondía. Pues yo veía que se escondía. Él se mostraba antes para que le den la pelota. ¿Por qué es lo que En te mi pasa, opinión, Víctor Villalba? No sé si es físico, eso es falta de personalidad a veces, porque en los partidos clave a veces se escondía. No, hay veces donde te das cuenta que no te El alcanza. preparador Sí, físico sí, trabaja contra- una hora o más sea, durante el día, después el resto del día que hace el jugador. No todos los Pero jóvenes pasa pasa por mucho eso, también por no. profesionalismo del Pero jugador. yo no le estoy No sé, culpando al yo preparador no le físico, conozco. Espera, Yo no le conozco. Pero algo pasa en Víctor, Cerro. ¿a vos te parece que un técnico puede decir si le tocan, yo tendría que ver si me quedo o me voy si le tocan al preparador? ¿A quién va el mensaje? No, pongamos la cosa. ¿A quién va el mensaje? No va a la hinchada. No. A La dirigencia va. La dirigencia. Pues, yo pediría a una hinchada, si vos le tocás, ese hombre tiene un mensaje de la dirigencia. Leyendo entre si le líneas. tocan a un preparador físico, Me tendría que ir yo. me tendría que ir yo. ¿Se hizo o no se hizo algún comentario en Cerro de una cúpula o entre ellos que se enteró Chiqui Arce? Es lo que yo puedo sacar. Sí.
¿Qué? Y justo le hizo yo la también, pregunta pues si no, Dani. Y También tiene que a- ver... brillante fue la pregunta. Pero en realidad la pregunta incluye el tema de que mucha gente dice que hay que cambiar el preparador físico. Pero esa gente, ¿quién es? No, y el público ¿Y por qué común. le pregunta por a la eso gente explico. de que hay que cambiar el preparador físico porque se ve que se Claro, la gente dice que física, Pero pero normal no le va a responder a la Se hinchada fueron si le juntando tocan a ellos. cosas también ahí. Tiene un mensaje y un destino su Claro. palabra. Sí. A la dirigencia, jaque, al jaque. decir- A otro lado. Se anticipa. Arce. No, al decir, Se anticipa. si lo van a sacar, me tengo que ir yo también. Mira que va una línea, fina línea entre una cuestión y otra. Lo que pasó con Fariña, que él habló con Fariña, habló con el jugador y al final lo sacaron. Está enojado, está enojado. Por algo tira ese mensaje entre líneas, por algo tira ese Francisco López, mensaje. ¿cómo lo va a poner a Alan Benítez el día el partido Y contra porque Palmeiras y al otro le día se dijeron, me voy? va a continuar y al final ¿Quién? no ¿Cómo continuó. el tema? ¿Quién le falló a Chiquiarse para que ocurra esto? Él puede estar pichado. Claro. Yo lo quiero a Fariña, Claro. lo quiero a Alan y dice, no, nosotros te damos este contrato. Si querés, querés, si no te vas. No hay una coordinación entre cuerpo técnico y directiva. No sé si coordinación o No falta sé. de palabra. A mí lo que Puede me- ser también. cerramos, con esto cerramos por el externo. A mí lo que me extraña es que ustedes no se dan cuenta. ¿Quién gestionó los jugadores en Cerro? Chiqui Arce. Gestionar significa, déjame, yo le llamo. Traer. No, gestionar Gestionar. significa, yo le voy a llamar. Vos le podés llamar, imagínate nomás, déjame, yo le llamo a Mateus. Yo le llamo a Piri Damota. Dijo Piri Damota en una conferencia, en noviembre ya me llamó Arce. ¿Quién le llama? Arce. ¿Quién se juega? Arce. ¿Quién lo pone? Arce. ¿Y quién queda mal? Arce. Al final. ¿Quién lo pone a Moreno Martín? Arce. ¿Quién gestionó? Arce. Dijo Moreno que Arce le llamó. A la puta, espera un ratito. Yo no he visto muchas veces que técnicos llamen a jugadores. ¿Y dónde me voy? Soy campeón, dijo. ¿Quién? Moreno. Moreno. Donde yo me vaya soy campeón, dijo. Y habló de Copa Libertadores, espera, y habló de que venía a luchar la Copa Libertadores de América. ¿Y jugó cuántos partidos? Entonces, Y ahora pues suplente en Cerro. ¿qué pasa ahí? Por eso, algo pasa. Y sí, pero eso ya no es culpa de Chiqui que Moreno agarre y diga que va a ganar la Libertadores. Pero, no, ya no. Pero- Es que pero- no es pero- culpa del Chiqui eso. Espera, Pero Dios lo que para que pueda venir. Dios lo que para que pueda venir. O sea, Espera un también- ratito. para que Yo no te para que explique. haya un discurso Y por esperar previo, otra cosa. Francisco, para que haya un discurso previo, yo te puedo decir a vos, queremos luchar la Libertadores Moreno. Porque es un jugador internacional de fama, no es uno más en el mercado. Después vamos a discutir lo que no camina. Y puede haber una charla, acá queremos Moreno, queremos el volante Piri Damota, te queremos a vos. Nuestro objetivo es llegar a instancias importantes en Copa Libertadores. Porque si vos me decís, te queremos Moreno, y yo te digo para qué, y vos me decís, vení, vamos a probar, yo no me voy. Si vos me decís, vení a probar, yo no me voy a ir. Yo creo que hubo mal en el discurso. Con la jerarquía que tiene, ¿verdad? Y lógico, si vos me decís, vení, pero vamos a probar qué tal andamos. Yo te decía, no, yo no me voy a ir. ¿Ando Y jugando? Cerro puede quedar fuera, no digo que vaya a ocurrir. En octavo. No, ya quedó fuera. Sí, ya Arturo está no, fuera. no está fuera. Pero Arturo. no, pues yo pues no puedo decir eso. Y sí, ya bien. No, sí, yo sé que es muy difícil, pero no puedo decir porque hasta que... Pero, ¿y después? ¿Y si Cerro ganaba jugada con Talleres? Y me van a decir, no, Talleres Cerro pasaba. Espera un ratito, jugana primero. Claro. Y después decir pasar. Porque si el Cerro de campeonato el que juega la Copa, no. El Cerro de campeonato, y no me venga con esa mentirilla del partido con la versión de Pero- Menchi, pero- General Caballero, que termina con 9 y Cerro le gana, y ya era qué. Pero ahí, Manchester City era Manchester United. Si yo dije en la mesa. ahí sí iba a estar Vamos con la a afición dejarnos porque cerrista. ahora se le ganó a General Caballero con 9 y son fenómenos. Dejate de joder. Arturo, ¿Eh? ahí voy a estar con la afición cerrista. Si llegara a jugar contra Talleres, poner 2 delanteros. Pero contra Palmeiras no vas a poner 2 o 3 delanteros. ¿Y por qué Moreno Martín va a jugar ahora? Sí, está no, jugando no en tu sé, casa. está Denis. jugando, ¿Cómo pero no está vas jugando a contra jugar Palmeiras. con dos Contra no Talleres sí, importa. ya pones 2 delanteros, 3 delanteros. Pero Palmeiras tenés que vas a respetar sin perder, miedo, por no, respetarles. Denis, si vas a perder, Bicampeón, perdés con tu digo, estilo, ya. perdés con tu forma de jugar. ¿Por qué? No, Es cierto. Sí, Yo perdiste sé que hay 3. que tomar el recaudo Puede perder contra 6. Palmeiras. Sí, pero perdió 6 justamente porque entró ya Perdió así. Entró ya No, es respetar metido nomás. atrás. No hay miedo, respetar. No.
O sea, poner dos delanteros, si tres no significa que vas a atacar más. Al arranque del partido tenía 50 y 50 de posibilidad con tu mismo equipo que venía jugando. Pero, Francisco, ¿por qué tenés que entrar y tocar el equipo? Y sobre todo en una situación que ya Chiquiar se sabe, las veces que tocó el equipo en base al rival, terminó perdiendo o terminó jugando mal. Todo lo bueno equipo. Cuando Cerro jugó a hacer Cerro, le fue bien. Cuando Cerro jugó a querer ser otro equipo, no parecido a Cerro, cuando quiso adaptarse al rival, en el clásico, cuando Cerro tuvo a Mario Grana, se tragaba el medio campo, con un despliegue de la gran puta, perdón por el término, copaba la media cancha Mario Grana, después tuvo sus bajones, pero Mario Grana copaba, cuando estuvo el Mago Alvarenga, era show, era una mezcla, y respondeme a qué es Cerro hoy. Quiero saber qué es hoy. Describan qué es Cerro hoy. Si no fuera por Duarte que se va al cierre como loco. Porque es un tiempista. Y el día que Duarte se vaya, Cerro no lo va a poder reemplazar así nomás. Es la figura de Cerro. En la línea defensiva. Jan, que ahora está mucho más sobrio, es un gran arquero. Cerro tiene un gran arquero. Sí. ¿Y después qué tiene Cerro? Quiero, por favor, que me digan, ¿qué tiene más? Y están todos fuera de su nivel. Claro, todos están fuera de su nivel. Ahora, estando todos en buen nivel, al 100, es un equipo que funciona bien, es un equipo que puede... Ahí sí. Yo como entrenador me arriesgaría a poner dos delanteros. Y Espínola juega un partido y se hace expulsar en el siguiente, no juega 3 partidos. Cuando ha expulsado a Espínola se va y Arce ni lo mira. ¿Sí? Ante 12. Diciéndole que cada Alan Rodríguez alterna una buena, un partido bien, otro mal, o en algún momento cae en el contagio del equipo, porque para mí tiene mucho futuro, un gran lateral por izquierda. Sí. Lucena no está hace tiempo, Carrascal no está hace tiempo, Piris viene levantada, Enzo nunca fue el término medio, nunca fue el jugador que es determinante, y por izquierda Claudio aparece a cuentagota, y arriba Oviedo, que es peleador, y Moreno Martín, que no aparece, y Fernando Romero, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Entonces, y con todas esas características, ¿vos pensás que tenés que entrar alegremente a atacarle a Palmeira? No, pero si vas a no, yo soy de que, si va, bueno, si perdiste defensivamente 3-0 y ofensivamente vas a perder 6. Mira que el partido en el primer tiempo todavía estaba vivo, muy parejo, exactamente. Y era animarse nomás, me parece. No te digo que podía terminar ganando. No, pero Palmeiras no apretó en el primer tiempo. Palmeiras estaba allí a ver qué pasaba. Aceleró 7 minutos y le hizo 2 goles. Y chau la serie. Saludo al niño Jorge, que hoy no está. Decirle porque me retuiteé. Sí, menos mal que no está, porque si no iba a estar... ¿El niño? Sí, iba a estar. Ahorita le voy a responder. Ahora niño Jorge, que feliz recuperación, está volviendo Fabián. Mañana comenta el partido Jorge Martín Núñez de Nicaniza. Muy bien. Te iba a atender. Excelente. Mañana comenta Jorge Martín Núñez. Le deseamos lo mejor a Jorge. A Jorge Martín Núñez va a comenzar mañana el partido con Diego Iván. El partido entre Libertad y... ¿Qué dijo? No, yo no dije eso. Que menos mal que no está Jorge, porque no te va a atender. Claro, la discusión se iba a acalorar mucho más. ¿Qué iba a decir? Le cuesta mucho, mandate nomás la consola, iba a decir por Gustavito. Por Gustavito, 12.51. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287-021, 607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos o más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. Cerro pasó a fase de grupo por casualidad, no solo jugó cagado ya. No. ¿Quién te da la razón? ¿Sabes quién le da la razón? César, sí me está escribiendo. Cesarito, sí, a mí ya no me escribe más Cesarito Rego. Así que Cesarito Rego.
En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina, todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456-021, 211-099. Te esperamos en Esbellala, 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos Prudence, más placer para todos. Emilio, ¿cómo te va, Emilio? Hola Arturo, buenas tardes a tus compañeros y a la audiencia. Emilio, ¿viajó a jugar a México José Colmán? Nos enteramos esta mañana. ¿Y cómo vos como presidente del club te enterás si vos tenés que tener conocimiento? Tú lo has dicho. Tenía que tener conocimiento, ciertamente. ¿Y cómo eso? ¿Quién lo llevó? ¿Con quién negoció Colmán? ¿Cuándo termina su contrato? El contrato de Josué termina a fin de año. ¿Y cómo 31 de diciembre. ¿Y cómo se va a México, jugador que mucho registro pertenece a Guaraní? No, la información que yo recibí esta mañana es que viajó el jugador a Estados Unidos a hacer un trámite de documentación. ¿Hasta en Estados Unidos va a jugar? No. Te vuelvo te repito. Y la información que yo recibí es que el jugador viajó a Estados Unidos a hacer trámites de documentación. Nada más. Es la información que yo recibí. Pero no, ¿para jugar en dónde? No significa que tenga que jugar es simplemente que él viajó para hacer trámite de documentación, porque vos sabés que él estuvo en Estados Unidos, etcétera. Esa es la información que yo recibí, que entre paréntesis fue un viaje aparentemente inconsulto, ¿verdad? No, nadie al menos oficialmente sabía de este viaje. Se habló mucho de la transferencia de Josué Colmán. Y entonces te pregunto, ahora el campeonato se paró. Él igual se fue sin permiso. Claro, igual se fue sin permiso. Al menos sin comunicación previa, ¿no? Porque ellos están libres hasta el jueves. El jueves se retoman los trabajos del plantel principal. ¿Y qué es lo que te llama la atención aparte de esto? ¿Qué te hace pensar? Bueno, así como a vos te llama la atención, Arturo, en teoría el jugador debería de comunicar este tipo de cosas al cuerpo técnico, que es el nexo, digamos, que inmediato que tiene el jugador con la institucionalidad del club. Qué raro. ¿Y a vos cuando te dijeron qué dijiste? Y también exactamente lo mismo. Qué raro que no haya comunicado, no se haya comunicado con los miembros del cuerpo técnico o del departamento de fútbol, con la dirección técnica. Fundamental, eso es lo mínimo que hubiera podido hacer. Pero bueno, hay cosas que ya nos sorprenden tanto, Arturo, en este ámbito. Lamentablemente algunas cuestiones se manejan con mucho relajo, con indisciplinas, con falta de responsabilidad y compromiso, en muchos casos, lastimosamente. ¿Vos creés que se irá, que después vendrá la oferta, por ejemplo, para jugar en México? Y Arturo tiene dos opciones. Una, cumplir su contrato hasta el 31 de diciembre en Guaraní y después irse, porque de hecho el contrato mismo le da la posibilidad de firmar un preacuerdo ahora, ¿verdad? Eso no sabemos porque el representante tampoco habló al menos con nadie oficialmente en el club. Entonces estamos un poquito en ascuas, como se dice, ¿verdad? Estamos sin información al respecto. Claro, respaldado por la FIFA, incluso puede firmar 6 meses antes
ya el vínculo con el próximo club. Sí, claro, eso lo sabemos todos, ¿verdad? Ahora, obviamente hay actitudes que son compatibles, digamos, con relaciones amistosas, y hay, obviamente, si ese fuera el caso, a todas luces es una, en el mejor de los casos, es una descortesía con el club que le dio la oportunidad de surgir Arturo. Pero bueno, como digo, esto tal vez nosotros, los de otras épocas, seamos un poco románticos en ese sentido y esperamos un accionar un poco más leal de mucha gente, ¿verdad? Pero en fin, así son las cosas, Arturo. ¿Y qué dijo Cubero? No hablé con el profesor Cubero hoy. No tuve oportunidad aún de hablar. Estamos amaneciendo en un lunes muy trasqueteado. No pude aún hablar con él. ¿Y qué otra? Cuando hablas de ingratitud, podemos decir, no fue leal a la causa, le abrió la Guaraní, fue como diciendo, le dio un lugar. Si está negociando, quiere decir que lo hará a espaldas de Guaraní, porque si llega a fin de año y se va, Guaraní no va a recibir nada. Y Arturo, si ese es el caso, es así. No, yo no digo que sea así. Puedo pensar, puedo entender, no puedo afirmar. Si se fue sin permiso, claro. Si se fue sin permiso y te llama la atención, ¿qué podés esperar? Y es lo que decimos, Arturo, pero tampoco tenemos información, digamos, que fidedigna al respecto. El jugador simplemente apareció, está de alguna manera desaparecido, y nosotros tenemos digamos que el panorama bien claro con respecto a las dos opciones, Arturo. No hay otra cosa, y obviamente él tiene la decisión, ¿verdad? El representante, lo correcto sería que el representante se acerque al club y al menos comunique, ¿no? Cosa que no lo hizo. No lo hizo, no. Domenech lo representa. Sí, tengo entendido que sí, Arturo. Anteriormente era otro y entiendo que cambió de representante ahora. Bueno, es el caso de Josué Colmán. ¿Y el caso del Topo Cáceres? El Topo, como ya veníamos diciendo, él tenía que decidir, tenía que tomar una decisión ahora, al final del campeonato, y aparentemente al menos lo que sí ya es oficial, que se despidió de los compañeros y él ya no continúa en Guaraní. No continúa, ya se despidió. Así es. ¿Y otro jugador que se va de Guaraní, Emilio? No tenemos aún, digamos que bien claro todo, porque en algunos casos depende del propio jugador. Nosotros no queremos también apresurar las cosas. Yo creo que entre hoy y mañana vamos a tener una lista exacta de los que van, y un poco más adelante tendremos la lista exacta también de las altas. Correcto, muy amable, Emilio. Lo que te lastima, la actitud de José Colmán. Sí, más que lastimar, Arturo, sobre todo en estas personas que en teoría están hace mucho tiempo en el fútbol, como los representantes, sorprende más que nada, ¿verdad? Que ellos no sean lo suficientemente comunicativos para al menos hacer saber cuáles son sus pretensiones y qué es lo que tienen pensado con el jugador. Eso es más que molestar, Arturo, ¿eh? Está bien, lo último te pregunto, yo sé que como información que José Ariel Núñez va a Nacional, y te pregunto el caso del Choco de Fernández, Roberto Fernández. ¿Va a ser transferido Roberto Fernández? Sí va a ser transferido. Sí ¿Al fútbol mexicano? Solamente que estamos... ¿Al Cruz Azul? Tenemos, como ya dije, tenemos 3 opciones y estamos en el tire afloje en las negociaciones, Arturo. Es un jugador muy valioso, es un activo del club,
y queremos negociar lo mejor posible, tanto para él como para nosotros. Pero se va a Fernández. Sí se va, así es. ¿A México o a Estados Unidos? No, realmente tenemos tres plazas diferentes, alguna de ellas citaste vos. México, Estados Unidos, la tercera Argentina. No es Argentina. No es Argentina. Bueno, Emilio, gracias por tu tiempo. Perdón, el debut de Miño, chico de 15 años. Excelente. Para nosotros es una gratísima sorpresa. Bueno, no tanto, porque de hecho ya lo hicimos debutar ahora en primera, porque vemos que tiene un potencial extraordinario. Este chico va a ser de vuelta una de las joyitas del fútbol paraguayo. Está bien. Chao, Emilio, gracias por tu tiempo. Chao, Arturo, gracias. Emilio Dada, presidente de Guaraní. ¿Quieres una solución a la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visitanos en otras sucursales, escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Santa Elena presenta temporada de gran vino y grandes premios. En esta temporada de frío disfruta de un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios como motos, dinero en efectivo, cajas de vino, un espectacular juego de jardín. Envía un SMS con las letras SH y el número de fabricación al 44405 ya participás. Temporada de gran vino y grandes premios. Repaso de la semana de Copa Libertadores. A partir de mañana se juegan los octavos de final de vuelta. Mañana Atlético Mineiro ante Emelec, 18:15 hora paraguaya en Belo Horizonte. La ida terminó 1-1 en Ecuador. Llegó el momento de sentirse insuperable, llegó el momento de cargar Shell V-Power, el único combustible que contiene 5 veces más moléculas de reducción de fricción y limpieza para tu motor naftero. Carga Shell V-Power, co-creado y recomendado por Escudería Ferrari. Shell, porque lo que cargas importa. Con Asismed consulta sin salir de tu casa. Con el nuevo servicio de telemedicina, contacta con un médico de manera inmediata y realiza tus consultas de urgencias, recetas, electrónicas y casos respiratorios. Puedes agendar llamando al 288-7000 de 8 a 20 horas. Conoce más sobre nuestros servicios en las redes sociales de @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. El día martes, es decir mañana, Libertad recibiendo a Atlético Paranaense. 20:30, el partido se jugará en el Estadio Defensores del Chaco. La ventaja la tiene Atlético Paranaense, que ganó 2-1 la ida en Brasil. En Pluscar encontrás soluciones para todos los tamaños y un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales, hace tu pedido al 0983-788-250. Ingresa a pluscar.com.py. Pluscar, repuesto, soluciones para todo lo que buscas. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Varta, la mejor batería de Europa está a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Varta, un gol de media cancha. Otro partido para el día de mañana, Boca ante Corinthians. Juegan por Copa Libertadores, 20:30 hora paraguaya. En la Bombonera este encuentro. En la ida terminaron 0-0 en Brasil. Venía al mundo CNT, una Chevrolet Tracker, 2 departamentos amoblados a estrenar 600 millones, una Mitsubishi Montero, 3 Chevrolet Onix, animate a soñar, pedí CNT Cheporemoy. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Si viene el Censo Agropecuario Nacional 2022, si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguay, Guairá. Informate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o ingresa a postulatecam.com. El miércoles, el partido entre Palmeiras y Cerro Porteño, la revancha en Sao Paulo, 18:15 hora paraguaya, ventaja para Palmeiras, que ganó 3-0 aquí en Asunción. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a femayflores.com. Regala amor, regala Femay Flores. ¿Buscas un utilitario resistente y económico? ¿Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India, utilitarios desde $11.900 contado y financiación propia hasta 48 meses? Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Tata, hechos para durar. Representa, distribuye Autologic S.A. Guairá Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, cotobaño y griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Lar, el Tuy, Camino Lucas, San Lorenzo, ruta 2, capital, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17,5 y Loma Butá, ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios.
El miércoles, otro partido por Copa Libertadores, Colón ante Talleres. Juegan a las 18:15 en la ciudad de Santa Fe. Aquí el partido de día terminó igualado 1-1 en la ciudad de Córdoba. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfruta un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol promo válida para tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Atención, Fernando de la Mora, desde La Plata Empeños anunciamos la apertura de nuestro nuevo local en Fernando de la Mora, Acceso Sur. Estamos sobre Acuña de Figueroa, casi Acceso Sur. Empeña Seguro, Empeña en La Plata Empeños, justo lo que necesitas. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrado, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia, hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 437.000 al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria ICA. El día miércoles, otra serie que se va a definir en Copa Libertadores, Flamengo ante Deportes Tolima. Juegan en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, 20:30, hora paraguaya, ventaja para Flamengo que ganó 1-0 en Colombia. Disponible en la nueva crema limpiadora Furia, especial para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontrarlo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de Base. Llegó la Liquiban de Electroban, cocinas, equipos de sonidos, muebles y mucho más al mejor precio. Ingresa a electroban.com.py y recordá que con tus tarjetas de bancos aliados tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Escribinos al 0982-60-2020. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. El partido entre River y Vélez será el día miércoles 20:30 hora de nuestro país. Estadio Monumental, en la ida ganó Vélez 1-0. Enamórate más de tu auto con los accesorios que la fábrica no te dio. Polarizados, alarmas, cámaras, sensores de estacionamientos, barras antivuelco, enganches y mucho más. Vení a Erimark y encontrá todo lo que necesitas para tu vehículo, para que tu vehículo se vea y se sienta perfecto. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada al verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Copitrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatos Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Indalco SRL. No pierdas el año y comienza a estudiar ya. En la UXA están abiertas las inscripciones para que inicies tu carrera en las ramas de Ingeniería Empresarial, Psicología y Tecnicatura Superior en Construcción Naval. Seguinos en Instagram y Facebook. UXA, el futuro está en tus manos. Y el último partido de la fase de octavos de final será el jueves. En La Plata, Estudiantes ante Fortaleza, 20:30 de nuestro país. El primer partido terminó 1-1 en Brasil. Llegaron los lunes de carnes a Stock Express. Corte para guiso, 26.450 guaraníes el kilogramo. Pierna de cerdo, 16.950 guaraníes el kilogramo. Costeleta de cerdo, 17.950 guaraníes el kilogramo. Solo hoy en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Vamos a continuación a la Copa Sudamericana, los partidos para esta semana. Mañana, Unión ante Nacional de Uruguay. De aquí sale el rival de Olimpia, si es que Olimpia avanza a cuartos de final. El partido será en Santa Fe, 18:15 de nuestro país. Mañana, ventaja para Nacional, 2-0. Mil Empeño, 20 arreglos, huellas, oro y plata, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Subite al Jeep Renegade. Aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3.000. Con transferencia incluida, 3 años de seguro y service gratis. Para más información, ingresa a las redes sociales de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. En Bristol, festejamos nuestro aniversario a lo grande, con increíbles ofertas en todos los productos. Y con tu compra recibís una cuota de regalo. Cumplimos 42 años y la agasajado sos vos. Escribinos al 0991-670-000, llamanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Otro partido para mañana en Copa Sudamericana, 20:30 de nuestro país. Inter de Porto Alegre ante Colo Colo. Juegan en Porto Alegre. La ventaja la tiene aquí Colo Colo, que ganó en la ida 2-0 en Chile.
Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillana, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azori Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadoras del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos de Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. El miércoles recibirá a Die Strongets en el Estadio Arena Castelao de la ciudad de Fortaleza, 18-15 de nuestro país, ventaja para Ceará, ganó 2-1 la ida en Bolivia. Hoy en Punto Farm es día Azoleu. Hoy todas las compras que realices en nuestros 450 puntos en todo el país se convertirán en un porcentaje de donación para la Fundación Azoleu. Estamos juntos en la lucha contra el cáncer infantil. Con Punto Farma y Azoleu hoy salvamos vidas. ¿Sabías que solo tenés que hablar con amigos, familiares, compañeros o conocidos acerca de nuestro sistema de protección y ya empezás a ganar meses de abono gratis para ganarte beneficios en el mes del amigo? Inscribite en la web rubiloc.com y ya podés referir a una persona para que sea contactada por un asesor. Comunicate al 0982 23 23 23 y te ayudamos a ganar beneficios desde ahora. Rubiloc Alarma, si estés donde estés. Otro partido de Sudamericana para el miércoles, 20:30 hora de nuestro país, Melgar ante Deportivo Cali. Juegan en Arequipa, aquí el partido de ida terminó 0-0, se jugó en Colombia. ¿Ya probaste suerte hoy? Ingresa a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Ingresa a Slot del Sol Online, es hoy. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganale al dolor con Etidol, estamos todo el día contra reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá, entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, ganale al dolor y seguí haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comisipar, solicita el crédito de consumo con tasa del 18,50% hasta 72 meses de plazo, sin gastos administrativos. Seguro de vida incluido, exento de IVA y con retorno cooperativo. Ingresa a la página web o en redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Otro partido de Sudamericana para el miércoles, Santos ante Deportivo Táchira. El duelo será en Brasil, 20:30 de nuestro país. En la ida terminaron 1-1 en Venezuela. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero, el machetazo. Ahora es el Ahorrazo. Llegó a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperar el PY, recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate a 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. El jueves, Lanús ante Independiente del Valle, juegan en Lanús, 18-15 de nuestro país. Ventaja en esta serie la tiene Independiente del Valle, que ganó en la ida 2-1. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad del mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control of Your ama como vos. Para cada problema, Zika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, para proteger, renovar tu casa con Zika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguaynatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esbellana 1751 Casico Villeco. Llámenos al 729-6060 Fleming. El jueves, São Paulo ante Universidad Católica de Chile, 20:30 de nuestro país. Juegan en el Morumbi. Ventaja para São Paulo, ganó 4-2 de visitante. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea, los electrodomésticos Midea te acompañan día a día, haciendo tu vida más fácil. Sentite en casa, sentite Midea, simplemente tu mejor idea. Representa, distribuye Britam S.A. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos Kenda. Llegó VPay, una solución digital para hacer de todo en un solo lugar. Realizar transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa VPay, nuestra aplicación móvil, visión banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. El último partido de Copa Sudamericana el jueves, Atlético Goianiense ante Olimpia.
20:30 de Paraguay en el Serra Dourada de la ciudad de Goiânia. Ventaja para Olimpia, ganó 2-0 la ida. ¿Cómo te va, Diego Martínez? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, bien. ¿Por qué no tuviste en Resistencia? ¿Qué pasó? No, ahí estamos hablando con la parte dirigencial, estamos buscando una salida que se pueda dar, y también tenía una pequeña molestia y decidimos no jugar ese partido. Es decir, ya no seguís. No, yo tengo contrato hasta diciembre, solamente estamos buscando una salida con ellos y sentarnos a hablar a ver si hay una posibilidad de salir ahora. Bueno, pero ¿no jugaste por qué? No, tenía una pequeña molestia. ¿Esa es la razón o hay otras razones? No, esa es la razón. Y como te dije, tratar de sentarnos y solucionar con la parte dirigencial de Resi. Al decir sentarnos y solucionar, ¿es viendo una salida para mirar a otro club? Sí, así mismo. Como todos queremos hacer un paso importante, yo también creo que era el momento, y como hay una posibilidad, yo quería tratar de llegar a un acuerdo con ellos para hacer un paso también en mi carrera. ¿De dónde te hablaron, Diego, si se puede saber? Y yo estoy trabajando con un representante, mi representante estaba viendo, solamente me dijo eso, y que querían buscar la manera de llegar a un acuerdo con Resistencia y ver la posibilidad de salir, pero que era una posibilidad grande, y estoy esperando eso, tratar de solucionar ya para encarar al 100% de nuevo el campeonato que se viene. Para el plano local. Y la verdad que sí, estaba viendo esa posibilidad, me dijo, y que si eso se daba, yo creo que iba a ir a otro club, pero como dije, también tengo contrato hasta diciembre con Resistencia, y tratar de hablar, se va a hablar con ellos para tratar de llegar a un acuerdo. En caso de que se dé esto, de que la salida, en este caso, ¿Guaraní es uno de los equipos? Y la verdad que hay muchos rumores, pero también no hay nada concreto. Yo creo que si hay una posibilidad o algún interesado también, aparte de lo que está manejando el representante, yo creo que sería bueno hablar con Resistencia, ya que yo hablé con el presidente, y yo creo que si llegan a un acuerdo con ellos no va a haber ninguna traba, porque yo tengo contrato hasta diciembre, pero hay posibilidad también de salir. Bueno, Diego, se entiende que comienza a cerrarte su ciclo de Resistencia, la sensación que nos da. Chao, Diego, gracias por tu tiempo. Dale a usted. Gracias, Diego Martín. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima Frutica presenta en Guayacoco toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo y sea. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. ¿Saben que el momento del año es el mes aniversario de Super Espuma? Eso significa que hay 40% de descuento real hasta el 31 de julio. En el mes aniversario de Super Espuma, dale bienestar a tu vida. Super Espuma, 46 años cuidando el descanso paraguayo. Gran loteamiento de la loteadora inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados, vistas panorámicas con una dimensión de 360 metros cuadrados hasta 500 metros cuadrados. Luz eléctrica próximamente. Cuotas desde 400.000 guaraníes mensuales sin reajustes y posición inmediata. Contacta con nosotros al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Roberto, ¿cómo te va? Y yo estaba seguro también. Roberto Garcete. Hola Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a vos, tu audiencia y los compañeros. Bueno, ayer tuviste declaraciones fuertes, dijiste, Noeni. ¿Cómo que dijo Víctor? Que Resistencia lo quieren usar como trapo de cocina y que no es un burdel, que los jugadores entran y salen cuando quieren. Diego Martínez se va, ¿verdad? No, justamente le dije a Víctor que no voy a dar ningún nombre porque hoy estoy de reunión con el cuerpo técnico, jugadores, staff
de todo lo que están trabajando con el plantel de jugadores, y ahí vamos a hablar con cada uno de ellos, vamos a poner nuestras posiciones y hacer un borrón y cuenta nueva para entrar con todo en la segunda etapa, porque en estos últimos 8 partidos se ven los resultados de que algo anda mal y que tenemos que poner el barco otra vez a flote y irnos al objetivo que nos trazamos desde el comienzo del campeonato. El que dijo que va a hablar con usted, Diego Martínez, que no jugó ayer, y así como se presenta panorama, aún teniendo contrato, quiere hablar con la dirigencia, su representante, para ver los mecanismos de salida. Y no hay problema, todos los jugadores, los 30 jugadores pueden venir a hablar sin problema con nosotros, llegamos a un acuerdo y todos felices. Pero como le dije ya a Víctor, y te vuelvo a reiterar a vos, Arturo, por si ellos juren nos van a llevar nuestros jugadores. Tienen contrato y tenemos que ponernos de acuerdo para que ellos se vayan. Pensar que la Chacarita va a pensar, Arturo, que Chino Martínez o cualquier jugador que hicieron buen torneo que nosotros le estamos dando gratuitamente, teniendo contrato. No le van a dar gratis, lógico. Y bueno, eso es lo que se está pretendiendo hacer, como me dijo políticamente ayer Víctor, y le doy la razón, me dijo, tal vez sea presidente porque con la disculpa piensan que porque juegan Resistencia cualquiera le puede quitar un jugador, y ellos creen eso. Pero vos que me conocés, Arturo, vos sabés que nos hace fácil si hay documentos de por medio. Nosotros no tenemos ningún problema ni le vamos a truncar la carrera a ningún jugador, pero tiene que respetar nuestra institución que le dio un lugar, que le hizo conocer, y no nos puede dejar así porque hoy le gusta o porque ya no está contento, porque hace 6 meses, 8 meses era el paraíso del fútbol paraguayo, era el Resistencia, era su lugar en el mundo. Hablando de Diego, ya que vos hablaste de Diego, pero nosotros tenemos que llegar a un acuerdo con él. Nosotros no queremos truncar a nadie, pero tampoco vamos a dejar que se manosea nuestra institución. Está perfecto, muy entendible la posición que tiene Resistencia, con todo el derecho de defender sus propios intereses, eso está muy claro. Chao, Roberto, gracias por tu tiempo. Tiene contrato hasta el 31 de diciembre y tiene una extensión automática de 1 año también, Arturo, para que sepa la afición de Resistencia y que sepan la gente. Y como ayer también dije, piensan que nosotros a veces piensan que no tiene contrato y que así nomás van a venir a llevarnos. Si cambia la situación, a mí me darían jugadores de otro club así por si yo una que yo le diga ayúdame y dame ese jugador. No creo que nadie me dé gratis, y estos jugadores están ganando muy bien y algunos le están ofreciendo un poquito más, tal vez sea para debilitarnos también, porque es una buena estrategia también debilitar a Resistencia en el momento que está, porque después de los 8 partidos que nos hemos ganado, estamos todavía en la 5ª posición de Euro. Sí. Imagínate que si estamos en el último lugar. Nosotros con 2 o 3 partidos en esta segunda etapa ya estamos ahí entre los 2, en el segundo o tercer puesto otra vez, Arturo. Y bueno, como vicepresidente está sentando posición que nos parece muy razonable, Roberto, te repito, defendiendo los propios intereses del club y tratando que las cosas deben hacerse con seriedad. Chao, Roberto, gracias. Gracias, muy amable, Arturo. Gracias, Roberto Garceta. La CCV GAC, Tractores, Implementos Agrícolas, LS Tractor, Generadores DLC Power, te esperan DLC Motors S.A. Conocenos más ingresando a dlsmotors.com.py y agenda tu visita DLC Motors S.A. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, rentamac.com.py. Rentamac, una herramienta más en su obra. La primera fecha de clausura con estos encuentros y ya trae un plato fuerte. Olimpia Guaraní en la primera fecha. Desde ahora, Piseta, acompañados de nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, palo de lomo, bondiol, la tapacodril y pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Upisa, el momento especial en tu día.
Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con Rumbo CCR de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda la vida con vos. Cerro Porteño se va a enfrentar al 12 de octubre de Itagua en la primera fecha del clausura. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizar. Cumplimos 10 años y queremos que cargues sin parar. Con tu tarjeta de crédito Bancop tenés 20% de ahorro en todas las estaciones Shell del Grupo Mao mañana. Y además acumulas puntos, ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Resistencia, hablábamos con su vicepresidente, va a enfrentar a Sol América, el Cholo Viñazú. La Agrícola Seres Seguros, Generales Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López, 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puyupe Quitadol. Desde MC Inmobiliaria cumplimos tus sueños, hemos crecer tu inversión ahora con nuevo lanzamiento. En Pedro Juan Caballero, ahora puedes adquirir tu lote propio en la urbanización Terrazas del Amambay 2 y 3, con cuotas desde 254.000 guaraníes. Seguinos en redes como @EMSA Paraguay. Suenan los Foo Fighters y al ritmo de esta banda, Libertad va a estar haciendo su estreno, el campeón de la apertura, visitando a Meliano en la primera fecha de clausura. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo donde puedes hacer extracciones, depósitos, pago de tarjetas y mucho más. Busca los locales equipados por el logo BNF, ingresa a bnf.gov.py. BNF siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y Neonix. Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.nasopera.com.py. Libertad, decíamos, va a estar jugando frente a Meliano, y Tacuary va a ir frente a Guaireña, recibiendo a Guaireña entonces en la primera fecha de clausura. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí y vienen con un práctico cierre-zip. Filets, lomitos, tiritas, cubitos de pechuga, patitas, alitas, pasariño y mucho más. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón deliciosamente natural. Wilmar SRL, electrodomésticos, mole, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebellala, Casi, Reídos de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Casi Calambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Tom Chaplin a la cabeza, esto es King, el clásico blanco y negro, es el plato fuerte de la segunda fecha. Olimpia Libertad de la propuesta en la segunda del clausura. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegar a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Ferro Parecía, 39 años, construyendo contigo. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Impaco. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la y entérate de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Box. Apostar a ganarlo cambia todo. Dan Reynolds y los Imagine Dragons haciendo cueste lo que cueste, whatever it takes. Sí. Tacuarí va a ir frente a Cerro Porteño en la segunda del clausura. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lagar. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Son los chetos, me gusta Vito y Pancho. En Farmacia General los lunes tenés descuentos especiales en vitaminas y suplementos. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o llamanos al 627-7000. En Farmacia General amamos cuidarte. En Tupí, del jueves 7 al domingo 10 de julio tendrás descuentos increíbles en todos los productos de la marca Jam de calidad superior, televisores, cocinas y carropas, los mejores productos de la temporada. Acércate a Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes hacer tus compras online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe.
Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287-021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Otro partido de la segunda fecha guaireña, Sportivo Ameliano. Y lo que decíamos, Guaraní va a ir con General Caballero. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos, nuestro producido por Granjeros Camporovisia. Encontrar tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en pedidos ya. Recibí tus pedidos en minutos en la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos ya, tu gol al instante. La vida es ahora, ponete Prudence y dale. Júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. En Mundo Constructor, encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina, todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución en la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tienes economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomer, respaldo total. Más partidos de la segunda fecha, Nacional Resistencia. Nacional recibiendo entonces al equipo del barrio Ricardo Brugal. Santa Elena presenta temporada de Gran Vino y grandes premios. En esta temporada de frío disfruta un Gran Vino Santa Elena y ganate increíbles premios como motos, dinero en efectivo, cajas de vinos, un espectacular juego de jardín. Envía un SMS con las letras SH, el número de fabricación al 44405 y ya participás. Temporada de Gran Vino y grandes premios. Llegó el momento de sentirse insuperable, llegó el momento de cargar Shell V-Power Diesel, el único combustible con aditivo creado exclusivamente para Shell. Recuperaste el 100% del rendimiento del motor diésel, limpia y elimina depósitos acumulados. Carga Shell V-Power Diesel. Shell, porque lo que cargas importa. Con Asismed consulta sin salir de tu casa con el nuevo servicio de telemedicina. Contacta con un médico de manera inmediata y realiza tus consultas de urgencias, receta electrónica y casos respiratorios. Puedes agendar llamando al 288-7000 de 8 a 20 horas. Conoce más nuestros servicios en las redes sociales de @AsismedY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. El partido que va a estar cerrando la segunda fecha del Clausura Sudamérica, 12 de octubre, se van a estar enfrentando. Pluscar. En Pluscar encontrás soluciones para todos los tamaños y un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales. Solicita tu pedido al 0983-788-250. Ingresa a pluscar.com.py. Pluscar Repuestos. Soluciones para todo lo que buscas. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tesora para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza. Elegio Barta, la mejor batería de Europa a tu alcance. Elegí rendimiento, durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Vení al mundo CNT, una Chevrolet Tracker, 2 departamentos amoblados a estrenar, 600 millones, una Mitsubishi Montero, 3 Chevrolet Onix. Animate a soñar, pedí CNT, Cheporemoy. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Si viene el Censo Agropecuario Nacional 2022, si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguarí, Guairá. Infórmate más y postulate en postulatecam.com. En instante, los dos partidos de Intermedia para hoy. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Inscribinos al 0984-324-633. Ingresa a avemyflores.com. Regala amor, regala Avemyflores. Buscas un utilitario resistente económico. Buscas un Tata, el más grande de Asia de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India. Utilitarios desde $11.900 contado. Financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Representa y distribuye Autologic S.A. Partido por la Intermedia, cerrando la jornada en el barrio Umburicao, 14:30, Estadio Jardines del Quelito, River Plate, General Martín Ledesma. El árbitro va a ser David Ojeda. Guairá, piso para su piso, cerámicos, porcelanatos, juego de baño y griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, la del Camino Lucas, San Lorenzo, ruta 2, Capitán, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17,5, Loma Potá, ruta 9, kilómetro 2,5. Seguinos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute de un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GRB Mastercard. Acumulas goles para sortear increíbles premios mensuales. Una compra que vale un gol promo válida para tarjeta de crédito Banco GRB Mastercard.
En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo mayor promoción. Te damos más dinero con internet más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. En La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Se cierra la fecha 15 de la intermedia con un partidazo. El líder y el escolta, Trinidense y San Lorenzo, 19:15 hoy en el estadio Günter Vogel en la ciudad de San Lorenzo. El árbitro va a ser Juan López. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empedrado, servicios básicos en puerta sin entrega inicial, financiación propia hasta 130 cuotas, posesión inmediata. Comunicate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Llegó la Liquiban de Electroban, cocinas, equipos de sonidos, muebles y mucho más al mejor precio. Ingresa a electroban.com.py y recordá que con tus tarjetas de bancos aliados tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Escribinos al 0982 60 2020. Electroban, mejorando tu calidad de vida. El caso de Bruera, que lo quieren en México y lo quieren en Europa, no se va a la Argentina. Miran más para México o Europa el 9 de Nacional, no va a la Argentina. Bactery Kill, el poderoso desinfectante que además limpia y aromatiza ambientes y superficies, eliminando 99,9% de virus, bacterias y hongos. Encontrarlos en sus presentaciones líquido ideales para su aplicación en pisos, mesadas, azulejos, lavatorios y aerosol. Para ambientes, picaportes, cortinas, calzados y superficies en general, Bactery Kill desinfecta y limpia y aromatiza con el sello de calidad Base. Piensa que si no va a la Argentina jugará en Nacional. El que podría cerrar en las próximas horas con Nacional, José Ariel Núñez. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. Enamórate más de tu auto con los accesorios que la fábrica no te dio. Polarizados, alarmas, cámaras, sensores de estacionamiento, barras antivuelco, enganches y mucho más. Vení a Erimark y encontrá todo lo que necesitas para tu vehículo, para que tu vehículo se vea y se sienta perfecto. Erimark, lo que la fábrica no te dio. La posibilidad de que el Topo Cáceres vaya a Nacional no es posible. Llena tu tanque de Supra 95 aditivada al combustible con la fórmula ganadora que potencia tu pasión, potencia que te mueve. Ecopetrol, vamos. Hindalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Hindalco SRL. Convertite en el profesional que querés ser en la UXA. Están abiertas las inscripciones para que inicies tu carrera en las ramas de ingeniería,